Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy estamos con los capítulos 194, 195 y 196 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los enlaces en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 194. La vida de un justiciero. Todo el instituto Ishiyama se sumía en una paz absoluta. La mayoría de los alumnos se habían marchado a casa, los profesores se habían ido en cuanto sonó el último timbre, y las pandillas que merodeaban por la ciudad se habían marchado a buscar algo mejor, mientras el sol comenzaba a desaparecer tras el horizonte urbano, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Pero una sala seguía activa a pesar del calor sofocante del verano. En el edificio de actividades extracurriculares de Ishiyama, todavía había gente en algunas salas. Una de ellas era el club de manualidades, donde trabajaban dos estudiantes aplicados. Bueno, decir que ambos eran aplicados quizás sea una exageración. Eiko ayudó a Midoriya de guardar todo, clasificando el bambú y las tiras que él cortó mientras él se encargaba de la gamuza y los parches que ella cortó. Eiko cargaba con facilidad las grandes cantidades de madera como si fueran cartón, mientras Midoriya doblaba y guardaba todo con esmero, reuniéndose al final para contemplar el trabajo bien hecho. Aunque ese día solo habían fabricado un palo de práctica para comprobar que las guías y medidas que usaban funcionaban, en una sola tarde consiguieron suficientes parches de gamuza para hacer 6 espadas y suficientes tiras de bambú para hacer otras 6. Nada que ver con las 3 que Midoriya había improvisado él solo esa mañana. Midoriya suspiró, sonriendo con satisfacción mientras cerraba el armario con llave y seguía a Eiko fuera de la habitación, a través de los pasillos, hacia el atardecer color sorbete. Habían hecho tantas cosas en un solo día, ¿cómo no iba a estar satisfecho? Hoy estuvo bastante bien, ¿eh? Sí, Eiko asintió rápidamente, acompasando sus pasos más largos pero más lentos a los de Midoriya. Llevaba su mochila con ambas manos delante de ella, golpeándola contra sus piernas a cada paso mientras se dirigían a la puerta principal. ¿Qué fue eso? Midoriya hizo una pausa al llegar al final del cruce. El instituto Ishiyama estaba situado en los límites de los barrios marginales y encajaba perfectamente allí. Si bien Eiko y Midoriya vivían en zonas más elegantes que Ishiyama, lo hacían en direcciones opuestas. Por eso Midoriya nunca se cruzaba con Eiko de camino a clase. Ahora se tomó un último segundo para volverse hacia Eiko, intentando descifrar lo que murmuraba. Se echó la mochila al hombro, mirándola con una expresión segura pero ligeramente confusa mientras intentaba aguzar el oído. Y Mao dijo que murmuraba mal, Eiko encontró algo realmente interesante que mirar fijamente en sus zapatos, raspando la punta de una de sus botas contra el suelo mientras jugueteaba con la bolsa que tenía en las manos antes de volver a alzar la vista. Hoy fue divertido. Le prestó toda su atención, asintiendo. No solo la incursión al club de Kendo, sino todo el día había sido bastante bueno. Le alegraba ver a Eiko estudiando, aunque en ese momento le resultara un fastidio, y la visita a los grandes almacenes había sido muy divertida. Hacía mucho tiempo que no salía con un amigo después de clase. Bakugou no contaba, así que, técnicamente, era la primera vez. Sí. Midoriya dejó que su mirada se perdiera en la distancia, contemplando la ciudad bañada por la luz del sol antes de hablar de nuevo con más seguridad. Deberíamos repetirlo alguna vez si te apetece. ¿Ese sí? Quiero decir, ¿sí? Eiko también titubeó un instante antes de recuperar la confianza, asintiendo primero a sí misma y luego a Midoriya. Puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Sí, hagámoslo. ¿Tienes un buen día para eso? Midoriya desvió la mirada del atardecer hacia ella, observando cómo se quedaba paralizada al oír la pregunta. No pretendía burlarse de ella. Su agenda estaba bastante apretada, pero esa reacción. Midoriya volvió a sonreír y tomó la iniciativa. ¿El jueves? ¿Jueves? Eiko sacó rápidamente su teléfono y le dio la espalda, tecleando furiosamente durante un segundo antes de mirarlo por encima del hombro, para luego volver a bajar la mirada a su teléfono. Jueves, de acuerdo. Eiko se dio la vuelta, levantando el puño victoriosamente como para recuperar fuerzas. Es jueves. Genial, nos vemos luego, Eiko. Midoriya contuvo la risa ante sus gestos exagerados mientras se despedía con la mano y se alejaba lentamente.
no le quitó los ojos de encima a Eiko mientras corría en dirección contraria, agitando el brazo con tanta fuerza que parecía que iba a dislocárselo. Siguió agitando el brazo hasta que dobló una esquina a unas pocas cuadras de distancia. ¿En serio? ¿De dónde sacaba tanta energía? Realmente es hija de Mau. Revenant sonrió para sí mismo mientras veía a Eiko doblar una esquina y dar media vuelta, regresando directamente a la escuela y luego a la sala del club. Eiko les había dicho a sus padres que llegaría tarde por las actividades del club, pero Revenant había estado usando esa excusa prácticamente desde que fundó el club. Si se fuera a casa ahora, llegaría bastante temprano para su ritmo habitual. No es que fuera a terminar el proyecto Kendo. Midoriya volvió a abrir la puerta del club de Kendo y desbloqueó el armario rápidamente, sonriendo por última vez mientras contemplaba el trabajo realizado ese día y lo apartaba hasta el fondo. Era trabajo suyo y de Eiko. Lo habían empezado juntos, y lo justo era terminarlo juntos. Si el club de Kendo lo quería antes, que se fuera al diablo. Midoriya levantó el fondo falso del armario y sacó su bolsa de lona, metiendo su mochila en su lugar y llevando la bolsa a la mesa. Abrió la cremallera, revisando el contenido con el rostro tenso por los pensamientos. Llevaba un buen ritmo. El tiempo que había pasado con Eiko le había quitado un gran peso de encima, mucho más de lo que pensaba. Midoriya agarró el hilo que había comprado hoy con Eiko, el kit de costura, y sacó un trozo grande de tela para el brazo. Dijo que no haría ninguna tontería esa noche, y así fue. Solo arreglaría los problemas de costura que había encontrado en Beowulf. Ambos guanteletes de Beowulf tenían problemas con las costuras, así que era el momento perfecto para arreglarlos. Podría hacer reparaciones más importantes, como el mal soporte del tobillo de la bota, más adelante, cuando tuviera más material y se molestara en buscar en Google cómo funcionaba, pero ahora era un buen momento para hacer retoques. Nada grave, solo reemplazó el hilo que usaba para hacer los guanteletes con uno más elástico que compró hoy. Normalmente usaba hilo muy resistente, ya que confeccionaba ropa, pensando que, al ser más resistente, aguantaría mejor los golpes. Ahora, tras un poco de experimentación, descubrió que el hilo más resistente sí requería más presión para romperse, pero se rompió. Eso no era bueno. En cambio, quería que la cuerda soportara algo de presión y luego se recuperara. Seguiría rompiéndose con suficiente presión, pero así rebotaría un poco en lugar de dejar que el daño se acumulara con el tiempo. Claro, no era perfecto. Probablemente tendría que encontrar la proporción adecuada para cada hilo. Pero eso se logra con la práctica. Este era solo su tercer intento real de arreglarlo. A medida que lo usara más, a medida que lo estropeara más, aprendería a repararlo y a construirlo mejor. Después de todo, la experiencia no se aprende en los libros. Se aprendió en las calles. Revenant vagaba por las calles sombrías. El alegre atardecer se tornó oscuro tras el telón de fondo de todos esos edificios. Los barrios marginales cobraron vida rápidamente en la oscuridad, un mar de gente salpicado por algunas islas de basura. Revenant apretó el puño, sintiendo la ligera elasticidad del material mientras lo examinaba. Este hilo, no estaba seguro de su calidad, aún no, pero unas cuantas pruebas podrían decírselo. No, el hilo se lo diría. Igual que le había indicado dónde cazar. No era su primer viaje. Conocía todos los buenos lugares para entrenar, aquellos donde la suciedad era peor que un poco de basura. Revenant estaba sentado justo afuera de uno de esos callejones, escudriñando constantemente a la gente bajo una capucha. La mejor manera de cazar era esperar, con paciencia, porque si uno era lo suficientemente paciente, una pareja fue acorralada en un callejón, empujada bruscamente por un hombre corpulento. Mientras él se movía, algunos de los transeúntes se acercaron, cerrando el callejón tras ellos para darles un poco de privacidad. Era una escena rutinaria. Unos cuantos tipos haciendo de las suyas mientras la mayoría de la gente pasaba de largo. No se fijaron en el callejón, no quisieron, y les dieron a esos gamberros la oportunidad que necesitaban para llevar a cabo algo así. Las víctimas estaban confundidas y asustadas. Los agresores, descontrolados y sin rumbo. Tan desorientados, de hecho, que no se percataron del número extra entre sus filas, el que llevaba capucha y guantes. Esperó mientras los matones se reagrupaban, concentrándose únicamente en sus víctimas, mientras él se cubría lentamente el rostro con un pañuelo. Sus movimientos eran lentos y firmes, como si fuera uno más del grupo, que se había entregado a una especie de frenesí, ansioso por exhibir sus peculiaridades. Esperó pacientemente mientras las víctimas sacaban el dinero, listo para entregarlo.
Y cuando todas las miradas se posaron en el dinero, ¡bam! La anciana temblaba, agarrando su bolso con ambas manos mientras los punks se acercaban. Solo eran 3, pero incluso uno solo parecía excesivo para un grupo de ladrones de bolsos. La rodearon, burlándose de ella. La mujer miraba rápidamente a los 3 mientras intentaba evitarlos, retrocediendo hacia uno y luego saltando hacia otro mientras se movían a su alrededor para impedirle cualquier posibilidad de escape. Fue un trabajo arduo para algo tan simple como robar un bolso. Quizás buscaban infundir algo de miedo, ganar tiempo, pero fuera lo que fuese, les permitió fijar su atención en la mujer. Mantuvieron la red cerca mientras se concentraban en su víctima, sin darse cuenta de que algo más se acercaba sigilosamente por detrás. Choque. El yakuza examinó la mercancía con una pequeña linterna para comprobar el color y la textura. Nunca había mucho que ver, pero en este negocio, sobre todo a estas alturas, la mercancía tenía que ser buena. ¿De dónde lo sacaste? El yakuza tomó con cuidado uno de los paquetes de polvo estelar, agitándolo con fuerza mientras lo sostenía a contraluz. No hacía falta ser un genio para saber que la calidad de una droga dependía de su procedencia, y si esta era poco fiable, el producto también lo sería. Lo hacemos aquí mismo. Desde que Toxin Lovers cerró, el negocio está bastante abierto. Tenemos a un tipo que lo hacía en Estados Unidos, montó un pequeño laboratorio, el traficante le restó importancia. Deberías venir alguna vez. Es un sitio agradable. Claro que sí. El yakuza abrió un paquete, pellizcando un poco entre los dedos. La cocaína tenía buen aspecto, pero la apariencia no importaba mucho, sobre todo para los locos que la compraban. Aún así, las drogas afectaban al territorio. Si Shia Saikai era conocido por su mala calidad, sería él quien acabaría en las calles en bolsitas. ¿La adulteraste? ¿Que si la cortamos? Claro que sí. ¿Qué te crees que somos, un montón de idiotas? El traficante era un poco brusco. Esta reunión no se celebraba en un lugar seguro, como una de las casas de seguridad o establecimientos de Shie Isekai. Ni siquiera era una simple inspección en la calle. Se suponía que era un trato para distribuir parte de la cocaína a un gran número de compradores, un trato que había fracasado varias veces en las últimas semanas. ¿Que si la cortamos? ¿Quieres que un tipo sufra una sobredosis con una sola dosis porque no sabe contar? Nos aseguramos de que eso nunca pase. Solo estaba comprobando. El yakuza estaba allí para protegerlo por la misma razón que él estaba investigando la calidad de la cocaína. Que los criminales fueran asesinados en territorio de Shia Saikai no daba buena imagen, así que estaba allí para reforzarlos. No es que hubiera nada impresionante. Era simplemente otro barrio marginal de alguna ciudad, todos muy parecidos. Estaban cerrando tratos en un viejo parque infantil oxidado, sentados tranquilamente en el parque abandonado, rodeados de pintura barata y descascarada y suciedad. El yakuza chasqueó los dedos, creando una pequeña llama para encender su cigarrillo. A los altos mandos les importaba mucho la limpieza y demás, pero en las calles, algo tenía que aliviar la tensión. Le ofreció fuego al traficante, quien aceptó con gusto, y ambos compartieron un cigarrillo en aquel parque lúgubre y oscuro. No solo estos dos criminales sentían la tensión. Todo Japón se había sumido en una extraña oleada de inquietud latente, una tensión que se apretaba como una soga. Era esa misma tensión la que impulsaba el narcotráfico, aunque solo Dios sabía quién encontraba consuelo en la cocaína. La yakuza suponía que la gente se habría pasado a la marihuana, pero con los drogadictos, ¿para qué molestarse en pensarlo 2 veces? El traficante miró a su alrededor. Ni siquiera el cigarrillo pudo suavizar del todo su voz, que sonaba baja pero tensa. El parque podría estar abandonado, pero últimamente todo este barrio marginal parecía poseído. ¿Crees que va a venir? El yakuza dio otra calada a su cigarrillo, mirando la hora. La cita era en unos minutos, o eso creía. Le costaba leer con el brazo temblando. Los héroes hicieron una redada ayer. No hay ningún Nomus en Mustafa a menos que puedan salir de las paredes. Eso está bien. Eso está bien. El traficante asintió, encontrando un poco de consuelo en las palabras del yakuza. Para eso estaba allí la yakuza, después de todo. Su sola presencia les brindaba estabilidad, les daba confianza a los criminales. Mientras la yakuza se mantuviera en pie, no todo se iría al traste. Todavía no, y cuando llega el tren de reparto. Por eso no importaba lo asustado que estuviera el yakuza. Mientras todos creyeran que él estaba seguro de sí mismo, estarían bien.
Así que entabló conversación para intentar distraerse de las sombras que lo acechaban, de la sensación de que algo los observaba y del viento que sonaba espeluznantemente como la respiración entrecortada de algún monstruo al soplar entre los edificios en ruinas. En tan solo unos minutos, reiteró el traficante, confirmando lo que la yakuza ya sabía, mientras reorganizaba las cajas de producto. La luz de su cigarrillo proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro mientras alineaba las cajas en un banco, contándolas durante un segundo antes de girar la cabeza bruscamente hacia el otro lado del parque. La cabeza del yakuza se giró bruscamente al oír pasos que rompieron el silencio de la noche. Pisó su cigarrillo y se abrió paso a empujones, tensando la mano mientras una oleada de calor recorría su piel, creando un brillo rojizo mientras preparaba su peculiaridad. Apartó al traficante, colocándose a la defensiva frente a él mientras encendía su mano para iluminarse y protegerse. Extendió la mano hacia adelante, intentando atravesar la oscuridad mientras entrecerraba los ojos, mirando al frente. ¿Quién anda ahí? Peter Pan. Una voz resonó en la oscuridad, algo hueca, mientras un hombrecillo bien cubierto avanzaba. Nadie quería ser reconocido en la calle, así que todo era un poco ambiguo. El yakuza no se inmutó, esperando a que el traficante hablara. Es bueno. Una vez que recibieron la señal de que todo estaba bien, la tensión se disipó. El yakuza bajó la mano y desactivó su peculiaridad. El recién llegado y el traficante se estrecharon la mano, sin prestar atención al yakuza, pues encontraron consuelo el uno en el otro. La unión hacía sentir segura, y a medida que llegaban los distribuidores, el ambiente del parque se volvía más áspero y ruidoso. No era precisamente amigable, pero comparado con la frialdad de estar solo en ese parque lúgubre, era un alivio. En apenas unos minutos, los hombres se reunieron y se alejaron del parque para dirigirse al banco donde estaban expuestas todas las mercancías. Con la mayoría de los compradores allí presentes, comenzaron a negociar, deseosos de salir de aquel lugar miserable. Con el miedo casi superado, los hombres hablaban de dinero alrededor del banco iluminado por la luna. No existía un precio de compra común para este tipo de mercancías, así que había que discutirlo. El debate no fue acalorado, no con un yakuza presente, pero sí intenso. No todos se llevarían a casa la misma cantidad de cocaína, ni toda se distribuiría. Eso les daba a los compradores cierto margen de maniobra, ya que la cocaína que no se vendía era prácticamente inútil. Sin embargo, el traficante controlaba el suministro y tenía la última palabra en la transacción. Ambos bandos libraron su propia batalla, pero aparte de ellos estaba la yakuza. Mientras no hubiera violencia física, no era su problema, pero sí debía estar atento. Esta ciudad de mierda rebosaba de héroes, e incluso un héroe de pacotilla podía ser una mala noticia. Por eso se mantenía alejado de las compras y ventas, atrapado en la oscuridad, con la única compañía de su tercer cigarrillo de la noche. Aparte de los traficantes haciendo sus negocios, esta zona de los barrios bajos estaba bastante vacía. Los vagabundos sabían que debían desaparecer cuando aparecía la yakuza, como era de esperar. Esos inútiles solo estorbaban, un montón de don nadie que se aferraban a las calles como manchas. Pero sin ellos, el yakuza no pudo evitar un leve escalofrío a pesar del calor sofocante. Incluso sin ellos, sentía algo que se retorcía en el fondo de su mente. Era como algo que se movía, siempre fuera de su vista. Un leve sonido, demasiado silencioso, una imagen que no encajaba del todo, siempre un poco extraña. Y no podía descifrarlo. ¿Quién anda ahí? Se giró bruscamente al oír pasos que resonaban en la noche, encendiendo su cigarrillo por segunda vez esa noche mientras levantaba la mano para comprobar. Pero aunque pudiera comprobarlo, solo era otro tipo con otro abrigo enorme. En serio, con este calor todos parecían muy sospechosos. El hombre avanzó arrastrando los pies, con movimientos ligeramente irregulares mientras cojeaba. ¿De verdad hacía tanto calor? Entonces, sin mover la cabeza, una voz surgió de la noche. Una voz de mujer. Muñeca del diablo. ¿Qué? El yakuza parpadeó completamente confundido mientras el extraño daba unos pasos más hacia adelante, luego se dobló antes de desplomarse por una fuerte patada en la espalda. ¿Qué quieres decir con qué? ¿Eres tonto? Detrás de él había una mujer, un poco más baja que él. Llevaba una sencilla camiseta de tirantes, pantalones anchos y zapatos planos. Tenía una especie de máscara, pero con la mala iluminación era imposible distinguir su rostro. Se echó el pelo hacia atrás, caminando con seguridad mientras seguía hablando sin parar. Es mi nombre. Me preguntaste mi nombre, genio. Caramba.
Y yo que pensaba que por fin iba a poder cambiármelo a un héroe. El yakuza se había contenido porque no quería prenderle fuego accidentalmente a una clienta, pero ella claramente no formaba parte del trato. Con un simple movimiento de muñeca, su mano se incendió mientras cambiaba de postura, protegiéndose el cuerpo con la mano en llamas mientras guardaba la linterna en el bolsillo. Un héroe. Los clientes se fijaron más en él que en el intruso. Su peculiaridad era mucho más llamativa, después de todo, pero aún así pudieron distinguir la pequeña figura en la penumbra. Las voces tenían un tono nervioso al mirarla, pero nadie se movió todavía. Bueno, excepto él. No es nada. El yakuza avanzó, despacio pero con cuidado, manteniendo solo una mano encendida. Después de todo, el uso de su don era demasiado obvio, y no quería que más héroes se metieran en sus asuntos. Caminó hacia la heroína con una calma segura, moviendo el hombro mientras se preparaba para una pelea rápida. Esto no era solo una pelea, era una forma de aliviar la tensión de la noche. Solo tenía que darle una paliza a alguna perra. Dio un gran paso adelante mientras hablaba. A alguien se le acabó la suerte, uy, qué mala elección de palabras. Y pisó su propio cigarrillo, resbalando de alguna manera sobre lo que apenas era un centímetro de papel, lo que lo hizo tambalearse hacia la heroína. Su calma se desvaneció mientras intentaba recuperar el equilibrio, bajando la guardia al tratar de recobrarlo. Ella se agachó al verlo acercarse, moviéndose rápidamente hacia él y manteniéndose a un lado para evitar su mano llameante. Le propinó una patada rápida al cuerpo mientras lo esquivaba, girándose después para prestarle toda su atención. La patada le dio en las costillas, haciéndolo retroceder y devolviéndole el equilibrio. El yakuza retrocedió unos pasos, revisándose antes de reafirmar su guardia. No estaba seguro de lo que acababa de pasar, pero apenas le dolió. No hubo daños graves, sobre todo tratándose de una sola patada. Y una patada particularmente débil, además, ¿eres siquiera un héroe de verdad?, murmuró el yakuza, pero eso provocó una reacción en la chica impetuosa que parecía demasiado ansiosa por hablar. Oye. Tal vez. ¿Qué te importa, manos calientes? Parecía bastante enfadada por un comentario tan insignificante, y ni siquiera era una heroína de verdad. Un justiciero, PFF. Algunos de los compradores se detuvieron a observar el espectáculo. Solo un justiciero, el yakuza se detuvo en seco y luego se echó a reír. Con la mano apagada sacó otro cigarrillo, lo mordió para sujetarlo y luego lo encendió con un dedo. Ni siquiera un maldito oficial, solo un maldito justiciero. Oye. Guau. La justiciera, cuyo nombre no recuerdo, parecía enfadada y segura de sí misma mientras avanzaba, hasta que el yakuza levantó una mano y lanzó una llamarada, obligándola a tirarse al suelo. Cayó tan bruscamente como él tropezó, golpeándose la cara contra el suelo mientras él permanecía de pie, con la mano lista para lanzar otra llamarada. Y yo aquí, preocupado de que unos héroes vieran esta mierda, el yakuza había sido tan cauteloso hasta ahora porque suponía que podría haber héroes esperando entre bastidores, pero si solo era un justiciero de pacotilla, apretó el puño, preparándose para otra llamarada. ¿Pero quién va a ver arder más basura? ¿El inspector de seguridad? Otra respuesta hipócrita. El yakuza exhaló humo por la nariz, tomado por sorpresa, y luego soltó una risita. Después, concentró fuerza en su brazo y lo empujó hacia adelante mientras creaba fuego, lanzando las llamas como una bala hacia la chica. Y el periódico que le atravesó el brazo, se lo llevó el viento y le dio de lleno en la cara. El humo que acababa de exhalar le entró en los ojos, su puntería se fue al traste y su disparo mortal, que habría convertido a la pequeña justiciera en cenizas, solo consiguió chamuscarle el pelo. Ah. Por su parte, Devil Doll estaba acostumbrada a situaciones de riesgo como esta. Su cabello era tan corto porque este tipo de cosas sucedían con frecuencia, incluso antes de que intentara ser justiciera. Por eso sabía reaccionar rápidamente, levantándose del suelo de un salto y corriendo a toda velocidad mientras el villano estaba cegado. Por su parte, el yakuza hizo lo que pudo. Agarró con ambas manos el periódico que se le había pegado a la cara, encendiendo parte de él al instante mientras lo apartaba. Usó el brazo que no estaba encendido para frotarse los ojos, intentando sacarse el humo, cuando de repente, te pillé, cabrón. Otra patada rápida le dio en las costillas antes de que estuviera preparado, justo debajo de ambos brazos y en el mismo sitio donde acababa de recibir el golpe. La fuerza no fue mucha, pero como no estaba preparado, dolió igual. Devil Doll reaccionó con rapidez, preparándose para el siguiente ataque.
Él se dobló de dolor, cubriéndose el rostro con las manos, así que ella superó su guardia y levantó la pierna por encima de la cabeza del criminal, para luego bajarla rápidamente y clavarle el talón en la nuca. Ya había perdido el equilibrio tras el golpe de suerte en el estómago, y ese último golpe fue suficiente para que se estrellara contra el suelo de cara. Directamente sobre el cigarrillo que acababa de encender dramáticamente, quemándose la cara. El yakuza gritó de dolor, cegado y confundido. Ya no sabía qué demonios estaba pasando. Lo único que sabía era que todo lo que tenía por encima del cuello le dolía muchísimo. Arremetió con furia, encendiendo ambas manos mientras golpeaba lo que fuera que tuviera cerca para intentar atrapar a esa maldita que le había hecho esto. Muñeca diabólica, esa bruja molesta a la que intentaba golpear, ya no estaba cerca. Tropezó tras golpearlo en la cabeza y se alejó tambaleándose, cayendo fuera de su alcance. Sin embargo, acostumbrada a su mala suerte, convirtió su tropiezo en un ataque más. Se apoyó con las manos y lanzó las piernas por encima de la cabeza, convirtiendo el tropezón en una voltereta para aterrizar de pie, para luego volver a la carga con una voltereta hacia atrás directamente sobre el yakuza, depositando todo su peso sobre su espalda y estampándolo contra el suelo justo cuando intentaba levantarse. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de perder el conocimiento. Irónicamente, si no hubiera intentado levantarse, probablemente el ataque no le habría dado. Si no hubiera estado fumando, el periódico que le golpeó en la cara no le habría irritado los ojos. Y si se hubiera tomado la pelea en serio desde el principio, probablemente habría ganado de un solo golpe. Pero ese era el problema con la probabilidad. Siempre que existía la posibilidad de fracaso, por mínima que fuera, la mala suerte podía jugarte una mala pasada. Tras una emocionante lucha contra su propia peculiaridad y un villano formidable, Devil Doll se examinó rápidamente. ¿Lesiones? El pelo quemado, una rodilla raspada por cuando tropezó y esquivó accidentalmente la primera bola de fuego. Vaya, eso sí que la asustó. ¿El malo? Devil Doll miró más allá de sus zapatos de baile y le dio un codazo. Estaba inconsciente tras el último golpe y no parecía que fuera a levantarse pronto. Sin embargo, aún se movía, así que no estaba muerto. Probablemente estaría bien. Se apartó de él y se centró en su siguiente asunto. El resto de los criminales. Muy bien, ahora será mejor que te rindas. Sus palabras se desvanecieron mientras señalaba acusadoramente hacia dónde habían estado esos narcotraficantes hacía un minuto, viendo cómo huían a toda velocidad con una enorme ventaja. Mierda. Oye. Vuelve aquí. Devil Doll se maldijo a sí misma, comenzó a correr tras los criminales antes de darse la vuelta y mirar al tipo que ya había neutralizado. Le costaba mucho acabar con una sola persona, pero con todas esas. Pero el tipo que ya había neutralizado, pero los estaba perdiendo. Dede miró distraídamente a ambos, luego se desplomó suspirando. Caminó pesadamente hacia el criminal al que había neutralizado, sacó un rollo de cinta adhesiva de la pequeña bolsa de deporte que llevaba consigo y se puso a jugar sin parar con J-Hands. En cuestión de segundos, sus brazos quedaron cubiertos de cinta adhesiva, formando unas esposas improvisadas. No era perfecto, desde luego no era bonito, pero funcionaría. Probablemente. Bueno, ella solía usar cinta adhesiva en las manos de la gente, pero dada su peculiaridad, aquello parecía una muy mala idea. A continuación, Dede llamó a la policía para denunciar a los criminales que veía escapar. No le gustaba llamar ni a la policía ni a los héroes, y menos aún tener que hacerlo casi siempre que salía a actuar como justiciera, ya que su peculiaridad rara vez ponía fin a las peleas. Sí, un montón de tipos espeluznantes con bolsas blancas, cosas. Inventó Dede sobre la marcha, sentada en el parque, observando lo que había capturado. No era frecuente que resolviera un caso así ella sola, fue una noche estupenda. Dede examinó las pertenencias que los hombres habían dejado atrás, cajas con paquetes de polvo blanco en su interior. Parecía que faltaban algunas, así que esperábamos que la policía pudiera encontrar a esos delincuentes y arrestarlos en el acto. Oh, sí, hubo un tipo que se metió en una gran pelea. Tenía un don de fuego, era súper brillante. Dede también tuvo que hacer lo posible por explicarles a los oficiales qué hacía allí ese tipo con conmoción cerebral. No sería bueno que un criminal importante que intentó quemar viva a la gente saliera así como así de la cárcel, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Estaba peleando con alguien, pero cuando me acerqué, estaba todo vendado y el resto de esos criminales estaban huyendo. ¿De acuerdo? ¿Y viste con quién estaba peleando?
La persona que llamó a la policía fue directa, probablemente rellenando un informe ahora mismo. Perfecto. No me acerqué demasiado hasta que terminó, pero sí. Devil Doll se frotó la nariz con una sonrisa pícara, sintiendo un poco de orgullo por su hazaña. Después de todo, había vencido a ese grandulón con sus propias manos y su don. No era frecuente que una justiciera ganara en una pelea justa contra un verdadero criminal. ¿Puedes describirlos? Devil Doll asintió, meciéndose de un lado a otro en el banco con una sonrisa en el rostro. ¿Sí? Era una chica con cabello largo, pantalones anchos y una camiseta sin mangas. No vi su peculiaridad, pero hizo tropezar mucho al tipo del fuego. Con gusto omitió las 2 veces que su peculiaridad la había hecho tropezar, y siguió adelante. Anunció su nombre después de golpear al tipo del fuego, dijo que su nombre era, un momento, señorita. Dijo que la mujer tenía el pelo largo. ¿De qué color? La interrumpió el policía, probablemente por orden de alguien que revisaba el informe. Devil Doll respiró hondo para despejar su mente y asintió, aunque nadie podía verla, pasándose un dedo por su corto cabello. Su peculiaridad de fuego aseguraba que ahora lo tuviera un poco más corto. Tendría que cortárselo de nuevo para que no pareciera sospechoso. Sí, la mujer tenía el pelo largo. Aunque era difícil distinguir el color, creo que podría haber sido. Devil Doll se miró el pelo. Naranja. Rosa. En fin, dijo que se llamaba Def, tenemos un registro de ella. Señorita Fortuna, una justiciera que opera en la zona de Mustafa. Gracias por su cooperación, señorita, y espere un momento. Los héroes están en camino. Y con eso, la policía al otro lado de la línea colgó de repente, dejando a Muñeca Diabólica, o como la apodaban, señorita Fortuna, en vilo mientras miraba fijamente su teléfono con furia. Señorita Fortuna, se levantó lentamente del banco, ahora inmóvil como una estatua mientras miraba fijamente su teléfono. Señorita Fortuna. Maldita sea. Gritó la pequeña señorita Fortuna, casi lanzando su teléfono al otro lado del parque, todavía furiosa por el nombre que le habían puesto los héroes. ¿Saben cuántas personas se han llamado señorita Fortuna? 7. 7 malditas. Ya no son tan inteligentes. Miss Fortune, como se la había llamado durante los 2 últimos años de su carrera como justiciera, desahogó su ira pisoteando el banco durante 1 minuto y luego saltando a la pata coja durante los 2 siguientes. Parecía que ningún justiciero elegía su propio nombre y todos se veían obligados a usar cualquier nombre que la asociación de héroes sacara de la basura. Bueno, técnicamente, es reciclado. Al fin y al cabo, lo siguen reutilizando. La señorita Fortuna logró sonreír, pero con un ligero tic en el ojo, no pudo ocultar lo enfadada que estaba. Llevaba intentando cambiarse el nombre desde que se lo pusieron. Se lo contó a todos a quienes ayudó, a los villanos contra los que luchó y a los héroes que se estorbaban unos a otros al intentar arrestarla. Pero nunca se le quedó, con desgana. Miss Fortune guardó su teléfono en la pequeña bolsa de deporte que llevaba a la espalda y echó un último vistazo a la escena. Los héroes llegarían pronto, así que debía desaparecer como sus esperanzas de relanzar su imagen, pero eso no justificaba un trabajo chapucero. Miss Fortune levantó al grandullón y lo arrastró hasta donde estaban las drogas, apartándolo de la carretera por si acaso ocurría algún accidente. Tardó un rato porque era muy grande, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Lo dejó junto a las drogas y se secó el sudor de la frente, mirando a su alrededor en busca de otros problemas. ¿Qué está pasando por aquí? Una voz escalofriante la interrumpió, dejándola helada. Lentamente levantó la vista, sintiendo un sudor frío recorrerle el rostro con solo mirarlo. Otra figura apareció en escena. Llevaba una gran chaqueta acolchada amarilla a pesar del clima templado, y caminaba con paso despreocupado, con las manos en los bolsillos, mientras observaba la escena lentamente. Llevaba gafas de sol a pesar de la oscuridad del parque, asomándose por encima de los bordes para contemplar la escena con una sonrisa demasiado grande para un humano normal. Observó cada detalle, desde los columpios meciéndose con la brisa hasta las ventanas rotas de los edificios circundantes. Lo observó todo mientras se acercaba, excepto una cosa. Aunque no tenía que mirarla. Su sola presencia parecía fuera de lugar, como un tigre encerrado con un perro callejero. Ni siquiera necesitaba prestarle atención para provocarle escalofríos. Se movió por la escena a su propio ritmo, deteniéndose justo delante de ella para empezar a hablar con el tipo al que había noqueado. Kai. ¿Tienes sueño? La miró con una sonrisa, extendiendo una mano, sacando un manojo de tentáculos de su bolsillo, para señalar al criminal inconsciente.
Durmiendo en el trabajo, qué mocoso. La señorita Fortunate apenas había logrado retroceder 2 pasos desde que él apareció, y uno de ellos sin duda se debió a su peculiaridad. Dio un tercer paso tambaleándose hacia atrás cuando sus otros tentáculos, armados con un cuchillo, se lanzaron de repente directamente hacia su estómago. Lo que comenzó como un tropiezo se convirtió en un giro cuando Miss Fortune giró todo su cuerpo, dejando que el ataque la pasara sin un rasguño antes de continuar girando y levantar la pierna, intentando golpear al villano con una patada giratoria a la cabeza. El villano observó el ataque por encima de sus gafas de sol, aún sonriendo, y luego retrocedió fuera de su alcance, dejando que el ataque lo pasara de largo sin causarle daño. Miss Fortune se recuperó de la patada, dando unos pasos más hacia atrás ahora que estaba activa y en movimiento, mientras el villano reía. Hombre, Kai, te estás descuidando. Espera a que Deidoro se entere de esto. El villano volvió a reír mientras se ajustaba las gafas de sol, lanzando el cuchillo de un tentáculo a otro mientras ajustaba su postura. Todo su cuerpo estaba encorvado, tambaleándose con el viento como si apenas tuviera autocontrol. Y entonces explotó, su cuerpo se enderezó por completo mientras agarraba el cuchillo en el aire y lanzaba un tajo imparable. Se movió rápidamente hacia ella, deslizando el cuchillo por su cuerpo para asegurarse de que un simple paso lateral no lo arruinara todo. Además, se dirigía hacia ella, así que retroceder no serviría de nada. La tenía. Probablemente. Y probablemente esa era la especialidad de la señorita Fortunate. El villano se abalanzó sobre la señorita Fortunate justo cuando el primer villano empezaba a despertar, lo que provocó que sus brazos se movieran apenas unos centímetros. Sus brazos, unidos con cinta adhesiva, formaron el obstáculo perfecto para atrapar la pierna del villano en pleno ataque, ralentizándolo lo suficiente como para que la señorita Fortune se diera cuenta de que la estaba atacando y pudiera escapar. No podía retroceder en línea recta ni esquivar de lado a lado, además el villano era mucho mejor que ella. Muchísimo mejor. ¿Cómo se podía vencer a alguien así? Eso era fácil, no lo hiciste. Saliste corriendo, y así es como los justicieros sobrevivieron. Miss Fortune vio el momento en que el villano tropezó y lo aprovechó al máximo, pasando corriendo junto a él mientras estaba concentrado en el cuerpo y antes de que tuviera tiempo de atacar correctamente. Sus ojos se movieron rápidamente en cuanto ella se movió y su mano fue apenas un segundo posterior, pero el cuchillo solo pudo rozar el brazo de Miss Fortune mientras ella empujaba al villano y huía por el mismo camino por el que él había venido. Si estaba allí por el hombre inconsciente, probablemente se quedaría con él. Si estaba allí por las drogas, probablemente se quedaría a recogerlas. En cualquier caso, no había ninguna razón para que siguiera persiguiéndola una vez que ella se apartó de su camino, pero ese era el problema con la probabilidad. Siempre que existía la posibilidad de fracaso, por mínima que fuera, la mala suerte podía jugarte una mala pasada. Justo cuando Miss Fortune pensaba que se había librado de otra situación complicada, una masa de tentáculos le agarró el brazo, que ya estaba cortado, y le dio un fuerte tirón. De un solo movimiento la levantó del suelo y cambió su dirección, transfiriendo todo el peso a su brazo ya lesionado antes de estrellarla contra el piso. Apenas pudo darse cuenta de lo que sucedía, todo fue muy rápido. Vale, lo admito. Eso fue bastante ingenioso. El villano seguía sonriendo mientras la levantaba, dejándola suspendida en el aire aún por el brazo. Era mucho más alto de lo que parecía al principio, capaz de mantenerla completamente suspendida en el aire incluso estando encorvado. Dar un brazo por una huida, es un buen trato. Si funcionara. Su voz se endureció de repente mientras la abrazaba con más fuerza, apretando el brazo hasta aplastarlo, mientras su sonrisa finalmente se desvaneció por un segundo. Pero Miss Fortune no reaccionó en absoluto. Seguía inerte entre sus brazos. O estaba inconsciente o era más resistente de lo que aparentaba. En cualquier caso, daba igual. El villano miró a su subordinado, sacudiendo la cabeza mientras su sonrisa volvía a asomar. Aún así, lastimaste a Shia Sakai. No podemos dejar pasar eso, ¿verdad? Además, si Kai está aquí, eso significa que arruinaste un trato. Dirigió toda su atención hacia su derecha cuando ella levantó el pie bruscamente, golpeándolo en el costado de la cabeza. Fue tan repentino que el pie se le escapó de las manos, haciendo que aflojara el agarre y tropezara hacia atrás. Miss Fortune estaba acostumbrada a caer, pues lo había hecho miles de veces. Con el cuerpo completamente relajado, rodó para alejarse del villano, poniéndose de pie con un movimiento fluido.
La villana se lanzó hacia adelante justo cuando su siguiente patada salió disparada, un golpe repentino dirigido a las costillas de la villana. Él se había precipitado hacia adelante para intentar golpearla de nuevo y se topó de frente con la patada, que le dio una fuerza tremenda al impactar de lleno contra él, y luego lo atravesó. Los ojos de Miss Fortune se abrieron de par en par mientras retrocedía repentinamente, dando unos saltos rápidos hacia atrás antes de que la pierna del villano se balanceara para intentar contraatacarla. El enorme alcance y los rápidos reflejos de la villana prevalecieron, incluso cuando intentó esquivar, pero al menos al saltar hacia atrás logró convertir una patada que debería haberla partido en dos en una patada que la lanzó como un balón de fútbol. Miss Fortune al menos aterrizó de pie, usando toda su fuerza y experiencia en el baile para mantener el equilibrio. Aún así, cayó a tres extremidades, recuperándose en el último segundo antes de alzar la vista hacia el villano. Todos son tentáculos. Y todas sois unas perras. Perra. El villano se rió entre dientes mientras retraía su pierna, dejándola doblarse a propósito de una forma que revolvía el estómago de su presa. Eso estuvo bastante bien. ¿Tienes algo más? Miss Fortune intentó ponerse de pie, pero apoyó el peso en su brazo, lo que la hizo estremecerse al sentir el dolor. Apretó los dientes, cambiando de brazo para apoyarse antes de recuperar el equilibrio y empezar a retroceder. Solo necesitaba ganar tiempo, ¿verdad? La policía dijo que los héroes venían de camino, debió de haber echado un vistazo hacia donde creía que venían los héroes, porque al segundo siguiente el villano parecía estar justo delante de ella. Todo su cuerpo se extendió como un resorte suelto mientras se abalanzaba sobre ella, sin molestarse ya con el cuchillo. Ya no lo necesitaría. Señorita Fortune, no, Miss retrocedió tambaleándose, agarrándose distraídamente el corte en el brazo mientras miraba horrorizada a la cosa que se abalanzaba sobre ella. ¿Por qué demonios importaba su nombre? Cuando el villano se abalanzó sobre Demi, ella retrocedió, tropezando con sus propias piernas. Nadie sabía si se debía a su peculiaridad o a lo mucho que le temblaban en ese momento. Esto no detuvo al villano, que se alzó extendiendo sus tentáculos en todas direcciones para atraparla. Solo necesitaba un agarre, y a partir de ahí, la victoria estaba asegurada. Demi parpadeó horrorizada mientras miraba hacia arriba, tratando de recordar lo que estaba sucediendo antes de que la experiencia se impusiera. Extendió los brazos hacia atrás, apoyando su cuerpo contra el suelo para tener una base, y arqueó las piernas hacia lo único que sabía que podía golpear, el rostro del villano. La expresión del villano finalmente cambió cuando ella retiró las piernas. Si bien su postura era ideal para capturar a alguien, la había usado muchas veces para la trata de personas, ahora tenía un defecto. Estaba completamente desconectado del suelo. Eso significaba que, hiciera lo que hiciera, no podía cambiar de dirección, lo que lo conducía directamente hacia sus piernas. Por eso volvió a sacar el cuchillo. ¡Ah! El 10º criminal cayó tan silenciosamente como los demás, sus gritos se desvanecieron al perder el conocimiento tras una miríada de golpes provenientes de todas direcciones. Midoriya detuvo su ataque, retrocediendo de su última víctima, que se desplomó contra la pared contra la que había sido golpeado. Esparcidos por las calles de estos barrios marginales yacían los débiles criminales que se creían muy duros, cada uno reducido a polvo con la misma facilidad que el anterior. Flexionó las manos, inspeccionando los guantes mientras caminaba por la calle hacia un callejón. Los hilos se mantenían bastante bien. Había derrotado a unas 30 personas esta noche y no había señales evidentes de daños. Muere. Un criminal se abalanzó sobre Midoriya desde el callejón donde se escondía, blandiendo un tubo con ambas manos y con todas sus fuerzas. En definitiva, eso no era mucho. Pero el hecho de que no hubiera señales evidentes de daño no significaba que los guantes estuvieran bien. Su puño se lanzó hacia adelante, golpeando al criminal en la cara con una mano antes de que el tubo pudiera siquiera terminar de balancearse. Necesitaría inspeccionarlos en algún lugar con mejor iluminación, como la sala del club. Sí, iría temprano mañana y revisaría el enhebrado allí. Debería estar bien. El pequeño imbécil retrocedió tambaleándose por el golpe, pero una garra lo agarró por su abrigo demasiado grande y lo arrastró de vuelta hacia adentro. Sí, mañana temprano irá a revisar el enhebrado. Debería estar bien. Revenant desequilibró al criminal, provocando que cayera hacia adelante directamente hacia el siguiente puñetazo de Revenant. Sus ojos se nublaron mientras el dolor le recorría el cuerpo en forma de descarga, dejándolo inconsciente por un segundo. Midoriya asintió para sí mismo. Ya había hecho suficiente.
30 criminales no estaba nada mal para un día entre semana. Era hora de irse a casa. Entonces Revenant finalmente centró toda su atención en el pedazo de basura que intentó atacarlo con un tubo, adoptando una postura adecuada. El criminal apretó con más fuerza el tubo mientras despertaba del dolor, lanzando un grito mientras lo blandía con todas sus fuerzas. Directamente al puño de Revenant, doblando el tubo por la mitad con el impacto. El pobre criminal miró el tubo de metal y luego a Revenant con una expresión entre total confusión y terror absoluto. Revenant no estaba seguro de qué expresión pondría el criminal a continuación, ya que sus puños se interponían mientras golpeaban al hombre hasta dejarlo inconsciente. Capítulo 195. Todo en una noche de trabajo. Para ser una noche tan corta, Midori ya había avanzado mucho más en el trabajo de lo que pensaba. Midori ya arrastró al último grupo de matones que había noqueado, reuniéndolos todos en un mismo lugar para que a la policía le resultara más fácil encontrarlos. Como de costumbre, todos tenían teléfonos, y Midori ya tenía mucha práctica en usarlos para hacer llamadas de emergencia. Las llamadas a la policía se realizaron desde los 11 teléfonos, pero quedaron en espera, ya que Midori ya los desechó en cuanto se conectaban. Tantos teléfonos sonando en un mismo lugar seguramente provocarían al menos una investigación policial, donde sin duda encontrarían su obra. Revenant examinó la escena con la mirada perdida bajo la máscara de tela. A juzgar por las bolsas blancas que llevaban cuando los emboscó, formaban parte de una organización narcotraficante de mayor envergadura. Sin embargo, era evidente que no estaban en la cima. Si dirigías un imperio de la droga, no tenías que andar por las calles traficando con ella. Midori ya comenzó a salir del barrio marginal, ya familiarizado con las calles. Ni siquiera tuvo que fijarse en las señales, pues atravesó el caos sin problemas de camino a la escuela. Pero aunque estos punks no estuvieran en la cima, seguían siendo parte de la jerarquía. El narcotráfico podía tener muchas ramificaciones, pero incluso dañar algunas de sus raíces podía causar problemas. Todos esos traficantes quedarían fuera de escena por un tiempo, posiblemente bastante tiempo, y no se podían hacer aparecer nuevos de la nada. Caminaba despacio mientras se ajustaba el abrigo. La noche seguía siendo calurosa, apenas más fresca que el día, pero con su traje mágico de músculos, casi ni lo notaba. El don de absorción de energía que le había puesto lo mantenía fresco constantemente, probablemente la mejor decisión que había tomado por accidente. Cuando tuviera un poco más de tiempo, podría empezar a investigar el origen de esas drogas. Si bien eliminar a los delincuentes de poca monta era una buena práctica, desmantelar un laboratorio sería sin duda mucho mejor. Eso podría llevar a mucha más gente a la cárcel por mucho más tiempo y asestar un duro golpe a las operaciones. Si además pudiera encontrar una conexión entre un laboratorio y otro, Midori ya sonrió bajo la máscara, sintiéndose bastante bien de cara al futuro. Últimamente se había sentido mucho mejor, probablemente debido a todo el descanso que había estado teniendo. Aunque todo lo demás estuvo bien, aún sentía que quería más. Quería superar sus límites una vez más, ir más allá de simplemente golpear a unos cuantos soldados rasos, enfrentarse a algo un poco más difícil. Midori ya se ajustó el pañuelo en la cara, recordándose a sí mismo que debía lavarlo. Llevaba poco más de una hora vagando, pero se había ensuciado aún más. Más suciedad, más sangre, que no era suya, y más motivos para llevárselo a casa esa noche. Midori ya haría lo posible por acordarse, pero probablemente lo tiraría por reflejo en la bolsa con el resto de su equipo de justiciero. Hablando de ese equipo, probablemente debería limpiarlo. Midori ya se detuvo a unas cuadras del Instituto Ishiyama para mirarse en el reflejo de una ventana rota iluminada por una pequeña farola. Su chaqueta estaba polvorienta, sus pantalones sucios, e incluso sus guantes nuevos no se veían muy bien. Parecía que tenía que hacer otra parada antes de su próximo mantenimiento. Midori ya solo se detuvo un instante para ajustarse la máscara mientras se giraba hacia la fuente del sonido, saliendo disparado en un abrir y cerrar de ojos. Parecía que el mantenimiento iba a esperar, porque esa noche se iba a ensuciar un poco más. El cuchillo relucía a la luz de la luna mientras surcaba el aire, describiendo un suave arco hacia la pierna de Miss Fortune. No sería letal, pero sin duda pondría fin a la pelea. Un final muy doloroso, justo como le gustaba al villano. Miss Fortune también lo vio. Su patada en la cara del villano probablemente le dolería, pero no tanto como una puñalada en la pierna. Una vez que eso sucediera, prácticamente no tendría ninguna posibilidad de escapar.
Quizás si se quedaba allí el tiempo suficiente, llegarían la policía o los héroes, pero eso era improbable. El parque, un tugurio, estaba desierto. Nadie aparecía con disfraces llamativos, y prácticamente no había ninguna posibilidad de escapar de allí. Miss Fortune tragó saliva, intentando calmar su miedo, pero fracasó antes de apretar los dientes. Esto iba a doler. Aquel instante pareció durar una eternidad. Todas las miradas estaban puestas en el cuchillo mientras se movía por el aire, en una trayectoria rápida y firme hacia abajo. Nadie prestó atención a la patada de Miss Fortune. Incluso con su peculiaridad en pleno funcionamiento, ninguna de las dos era tan ingenua como para pensar que la salvaría. Al fin y al cabo, la suerte solo servía si había alguna posibilidad de éxito. Así que, con todas las miradas puestas en el cuchillo que parecía tan importante, nadie se percató del giro inesperado que vino del jardín izquierdo. One. La escena, que transcurría lentamente, se vio interrumpida en un instante cuando una pelota de béisbol impactó en el costado de la cabeza del villano, desatando toda la acción de golpe. La patada desesperada de Miss Fortune falló por mucho ahora que la villana había sido desviada de su trayectoria, convirtiendo su patada en un látigo mientras caía de bruces al suelo totalmente confundida, golpeándose la cabeza contra el suelo y provocando que gritara de dolor. El cuchillo del villano se balanceó salvajemente, pero el fuerte impacto en su cabeza lo desestabilizó, haciendo que solo rozara a su objetivo al fallar el tiro y estrellarse contra el suelo. Se tomó el fracaso mucho mejor que el justiciero, rodando por el suelo hasta ponerse de pie rápidamente mientras se sacudía la mandíbula dolorida, visiblemente furioso. Sus gafas de sol ahora tenían una gran rotura en la montura y los cristales no se veían bien. Ese sí que era un crimen por el que mataría. El villano se dirigió hacia la fuente de su dolor mientras Miss Fortune levantaba la vista, aún aturdida, mientras ambos intentaban distinguir la tercera figura que caminaba tranquilamente hacia adelante. Yo. Una nueva figura apareció en escena. No se molestó en usar disfraces ni máscaras, simplemente se mantuvo fiel a su estilo. Vestía un uniforme escolar común y corriente, desabrochado, y unos pantalones largos. Lo único distintivo era su cabello, casi todo cortado salvo un pequeño mechón morado que ondeaba al viento como si tuviera vida propia. Se agachó para recoger la pelota de béisbol que había rebotado en la cara del villano, manteniéndose un poco alejado de ambos mientras la examinaba. La frotó contra la pernera del pantalón, intentando quitarle la pizca de sangre, pero necesitaba agua para limpiarla. Joder, esto era un rollo. Yo. Me golpeas en la cara, me pisas la cara, me rompes las gafas y lo único que tienes que decir es joder, yo. El villano no intentó mantener la calma mientras se deshacía de su gran chaqueta amarilla, liberando sus tentáculos y extendiéndolos en todas direcciones. Se dobló, contrayéndose como un resorte mientras comenzaba a reír. Voy a asegurarme de que esto duela, claro que sí. ¿Sabes cuánto me costó esta pelota? Ahora tienes tu asqueroso trasero pegado a ella. El justiciero más nuevo lo reprendió, manteniendo su aire despreocupado mientras intentaba escupirle a la pelota y luego frotársela en la camisa, pero lo único que conseguía era hacer un desastre. Mierda. Oye, muñeca diabólica, ¿te importa si voy a buscar otra pelota un momento? Vuelvo enseguida. Que te jodan, dijo Miss Fortune, no, muñeca diabólica, levantando la vista del suelo y gimiendo de dolor al intentar incorporarse, para luego volver a caer al apoyar el peso sobre su brazo ya cortado. Pequeña engreída, tanto el villano como el justiciero se miraron fijamente, sonriendo lentamente mientras se examinaban mutuamente. El justiciero se levantó lentamente de sus cuclillas, frotando distraídamente la pelota contra su camisa mientras se relajaba. Su sonrisa era tan relajada como su postura, moviendo el brazo para liberar toda la tensión. El villano usó algunos tentáculos para ajustarse las gafas de sol, manteniéndolas en su lugar mientras fijaba la mirada en su oponente. Su sonrisa era rígida, dejando ver sus numerosos dientes afilados. Entonces, ambas miradas se dirigieron rápidamente al justiciero caído, a tan solo unos metros de distancia. El villano se abalanzó hacia adelante, cubriendo en un instante todos los pies que los separaban mientras se lanzaba hacia Devil Doll, pero esta vez Devil Doll no necesitó ayuda. Se hizo a un lado, dejando que la enorme masa de tentáculos se estrellara contra el suelo con tal fuerza que produjo un impacto audible mientras giraba para levantar los pies, y luego retrocedió cojeando unos pasos más con las piernas débiles. No era lo ideal, pero era algo.
Mientras el villano intentaba rematar al justiciero debilitado, el nuevo justiciero entró en acción. Confiaba en que Devil Doll podría esquivar algo tan obvio y pasó al ataque, lanzando la pelota al suelo con todas sus fuerzas mientras corría hacia adelante. La pelota salió disparada directamente hacia el suelo donde había aterrizado el villano, pero había una razón por la que no era un don nadie. En el instante en que falló su salto, se reajustó, elevándose del suelo y esquivando la pelota. Puede que la chica hubiera esquivado su último ataque, pero estaba preparada. Aún ganaba en velocidad, seguía siendo mucho más rápido que esos dos mocosos. Esquivó la pelota con facilidad, dejándola volar cerca de su cabeza hacia el suelo, y luego se lanzó directamente contra el nuevo justiciero. Si este novato quería llamar su atención, lo conseguiría. El villano se mantuvo firme mientras corría hacia adelante, preparando un brazo para un gran ataque, y recibió un pelotazo de béisbol en la nuca. ¿Qué? El villano apenas tuvo tiempo de mirar hacia atrás para ver qué le había golpeado antes de que el justiciero que tenía delante atacara. El justiciero también corrió hacia adelante, lanzando un puñetazo al villano mientras este estaba distraído. Con la atención dividida, el villano apenas tuvo tiempo de moverse antes de que el puño del justiciero se estrellara de lleno contra su rostro, rompiéndole la nariz con un sólido crujido. La carga del villano se convirtió en un tropiezo mientras intentaba recuperar el ritmo. Apenas resultó herido. Estos ataques eran débiles como la mierda, pero dolían muchísimo y lo desorientaban por completo. Con ataques que venían literalmente de todas direcciones, solo había una explicación lógica para lo que estaba pasando. Tu peculiaridad. El villano apenas tuvo tiempo de fulminar con la mirada a través de sus gafas de sol destrozadas antes de que el justiciero se abalanzara sobre él para el siguiente movimiento, golpeándolo justo en el centro con un puñetazo de palma. En el instante en que su palma hizo contacto, su peculiaridad se activó, lanzando al villano hacia un lado. Fue como si le hubieran barrido los pies, quedando suspendido en el aire por un momento, antes de que el justiciero lo estrellara contra el suelo con otro puñetazo demoledor. No eran buenos golpes, ni siquiera eran buenos ataques, pero era algo. El villano ni siquiera necesitó ponerse de pie, se apoyó con sus tentáculos y volvió a la carga, esta vez con el cuchillo. Podía jugar un poco después de haber atravesado a este tipo. Le asestó una estocada directa, con la fuerza suficiente para empalarlo fácilmente mientras el justiciero esquivaba el ataque, girando como una maldita bailarina. Luego, agarró el brazo del villano y activó su don de nuevo. En lugar de que todo su cuerpo se retorciera, solo su brazo fue arrancado de repente y con violencia, mientras los tentáculos se enroscaban entre sí como si una fuerza invisible los empujara. El cuchillo casi se clavó en el brazo del villano si no hubiera estado hecho de tentáculos, lo que le hizo perder unos segundos mientras estaba distraído por el peligro de ser apuñalado. Entonces, el justiciero le propinó otro de esos golpes con la palma de la mano, haciéndolo tambalearse de nuevo antes de arrojarlo al suelo. El villano arremetió mientras giraba de lado, sin molestarse en detenerse de inmediato y, en cambio, estrelló varios tentáculos contra el cuerpo del justiciero mientras este lo lanzaba por los aires con su peculiaridad. Ese único golpe valió más que todos los puñetazos insignificantes del justiciero, haciéndolo retroceder tambaleándose con una fuerza descomunal. No se trataba de quién era más fuerte, al menos no por un margen razonable. El villano recibió un golpe, contraatacó. El justiciero recibió un golpe, tras recibir su primer golpe contundente del combate, el nuevo justiciero se encorvó ligeramente mientras se cubría el estómago. Retrocedió unos pasos, algo sin aliento por el uso excesivo de su don, y luego miró a su oponente. A pesar de los golpes recibidos, el villano se mantenía erguido y orgulloso. Guardaba el cuchillo entre sus tentáculos mientras se quitaba con cuidado las gafas de sol, examinando los daños. Estaba extrañamente tranquilo para alguien que solo había asestado un buen golpe, y seguía sonriendo mientras observaba la montura rota de sus gafas. Sus ojos se alzaron, encontrándose con los del justiciero y casi abrumándolo con su pura intención asesina. Claramente solo estaba perdiendo el tiempo, ¿pero por qué? ¿Acaso ganaba algo con ello? Un movimiento repentino provino de detrás de él cuando Devil Doll arremetió, pateándole la cabeza con una velocidad impropia de sus heridas. El villano apenas logró esquivar el golpe, luego miró hacia el otro justiciero y de repente saltó hacia atrás cuando un cubo de basura entero se estrelló contra el lugar donde acababa de estar, esparciendo vasos de refresco aplastados y colillas de cigarrillos por todas partes.
El justiciero anónimo levantó el cubo de basura y lo colocó sobre su hombro, manteniéndolo en alto y listo para atacar de nuevo, mientras Devil Doll se movía a su lado, frotándose aún el corte en el brazo. El villano se quitó las gafas de sol, dobló lo que quedaba de ellas y se las guardó en un bolsillo. ¿Me atacan a dos bandas? Me rompen el corazón. Me da escalofríos, además, me duelen los brazos. ¿Podemos acabar con él de una vez? La agitación de Devil Doll era evidente en su voz mientras miraba fijamente al villano, sin dejarse intimidar por su teatralidad. Estaba dolida, y ahora solo veía sangre. Sí, porque antes era muy fácil, la reprendió el justiciero novato, ajustándose el cubo de basura al hombro. Aunque solo fuera de plástico, seguía siendo tremendamente pesado para blandirlo como un arma. No podía hacerlo así como así, creo que deberíamos hacerlo, y si llama. Pero. Vamos. Devil Doll miró alternativamente a su compañera y a su oponente, y luego se concentró en esta última sin dejar de fruncir el ceño. Acabo de detener un tráfico de drogas. Déjame encargarme de esto. Son 2 contra 1, podemos ganar. Por eso estaba esperando. En el instante en que Devil Doll señaló la diferencia numérica, la escena cambió. 5 personas aparecieron en escena, vestidas con el mismo estilo llamativo que el primer villano, con grandes abrigos acolchados y gafas de sol a pesar del calor nocturno. Por su seguridad y mirada arrogante, sin duda llevaban tiempo esperando entre bastidores. Oye, ¿ya recuperaste la mercancía o qué? El villano apenas prestó atención a los vigilantes, si es que les prestó alguna. En cambio, se centró en su superior, quien, durante el último minuto o 2, tenía a unos niños corriendo a su alrededor. Está en el banco y junto al banco, no se preocupen por eso. El villano desestimó sus preguntas con un gesto, su postura se volvió mucho más relajada al revelarse su respaldo. ¿Deberíamos preocuparnos de que te estés oxidando? Caramba. Uno de los villanos revisó las drogas ilegales, pero el resto se movió hacia los justicieros, extendiéndose en un movimiento de abanico para rodearlos. 2 a 1, cállate. Ya te quitaré el labio después. Devil Doll no estaba de humor para insolencias, aunque sabía que se lo merecía totalmente. Como sea, haremos lo de Isiyama. Oigan, muchachos, creo que los chicos tienen algo planeado. ¿Los dejan hacer lo que quieran, hermano? Además de la vestimenta, los hombres también parecían compartir acento y actitud, ya que uno sacó su propio cuchillo del cinturón, un tanto corto, y le quitó la funda para apuntar con la punta a los justicieros. Yo digo que les enseñemos modales. Da igual, quédate cerca. El nuevo justiciero ignoró por completo a todos los nuevos villanos y mantuvo la vista fija en el primero. Nadie estaba tan cerca como ese villano, y aunque todos actuaban de forma despreocupada y charlatana, eso podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y todos saltaron en un instante. Los villanos se lanzaron rápidamente hacia adelante, avanzando como perros salvajes mientras cargaban, mostrando sus dientes metálicos. Los cuchillos brillaron cuando las nubes se abrieron por un instante, iluminando la escena. Los hombres estaban eufóricos, llenos de energía para destrozar todo a su paso. Y nadie estaba más enérgico que el que iba al frente, el primer villano en aparecer. Sus ojos parecían voraces mientras se lanzaba, arrastrándose por el suelo para conseguir el golpe sin perder de vista su objetivo. Sus movimientos eran erráticos, guiados por el instinto más que por la coordinación. Quizás fue un hábito lo que los llevó a lanzarse todos a la vez, quizás fue pura casualidad. Pero fuera cual fuera el motivo, sucedió, creando una oleada de locos que se precipitaron, ansiosos por morder. Los justicieros ni siquiera podían aspirar a moverse tan rápido. Una tenía un corte en la pierna que fingía ignorar para intentar levantar la moral, mientras que la otra cargaba un enorme cubo de basura. Incluso si hubieran podido, apenas habrían podido distinguir a sus oponentes a la luz de la luna. Pero aún podían moverse. El recién llegado apretó los dientes mientras ponía todo su peso en el columpio, activando su peculiaridad para darle un ligero giro a su cuerpo antes de lanzar el cubo de basura contra los atacantes que se acercaban. Incluso introdujo un poco de su peculiaridad en el cubo, provocando que girara salvajemente y rebotara al tocar el suelo. Devil Doll sabía que era inútil en un combate directo y no desperdició la cobertura de su compañera intentando alguna tontería como enfrentarse a esos tipos. No podía vencer a uno sola, ni siquiera sobreviviría al contacto con 3. Así que, en vez de eso, retrocedió, sintiendo la inquietud en el estómago y concentrándose en ella mientras intentaba potenciar al máximo su don.
El cubo de basura no golpeó a nadie. Era un enorme trozo de plástico repleto de desperdicios. Si el justiciero hubiera tenido la fuerza para lanzarlo lejos, ya habría ganado el combate. Rebotó en el suelo, muy por delante de los villanos, esparciendo basura por todo el terreno vacío. Los villanos podrían haber esquivado fácilmente los escombros si estos no estuvieran girando sobre sí mismos, creando una pequeña tormenta. Los recién llegados pisaron con confianza la basura, solo para sentir que su agarre cedía cuando los escombros, al retorcerse, se negaban a ceder. El cubo de basura giró al caer al suelo como una peonza, dando vueltas en una esquina y golpeando a cualquiera que tuviera la mala suerte de acercarse. Aunque algunos de los villanos tropezaron, el villano principal no. Ya se había enfrentado a ambos justicieros y esperaba algo así, por lo que optó por saltar por encima de la distracción y abalanzarse directamente sobre su presa. El justiciero y el villano intercambiaron golpes. El villano empujó al justiciero, manteniendo el cuchillo cerca para que no pudiera clavárselo como la vez anterior. Sin embargo, al hacer contacto, lo atacó con fuerza y le hizo un corte en el estómago. El justiciero apenas tuvo tiempo de retroceder tambaleándose, usando su don con toda su fuerza mientras caía sobre su propio cuerpo para girar y embestir al villano antes de dirigir su don hacia afuera. Golpeó al villano en el cuerpo con un gancho torpe, activando su don y obligándolo a rodar hacia atrás, chocando con los demás villanos. Con el tiempo justo para pronunciar sus últimas palabras, los justicieros dieron media vuelta y huyeron. No eran muy rápidos ni muy buenos corriendo, pero tampoco iban muy lejos. El recién llegado hizo la mayor parte del trabajo, prácticamente arrastrando a Devil Doll mientras atravesaban callejones y calles destartaladas en dirección a su escuela, el Instituto Ishiyama. Después de todo, esta zona era su territorio y la conocían bien. Los villanos no necesitaban saberlo bien. Tenían la velocidad y la superioridad numérica. Quizás se habrían visto ralentizados al intentar atacar a los vigilantes que huían, pero en una persecución directa, ganarían. Esa era la gracia de ser un justiciero. Nada era sencillo. El recién llegado nunca dejó de correr del todo, pero sí se desviaba del camino para causar problemas a cualquiera que intentara seguirlo. Gracias a su peculiaridad, podía hacer que los cubos de basura sobresalieran hacia el camino a su paso con tan solo una patada seca, y podía mover contenedores enteros si tenían ruedas con un fuerte golpe, haciendo que giraran hacia la carretera como coches destrozados. Usaba su peculiaridad para convertir todo lo que encontraba a su paso en un obstáculo, con la esperanza de ralentizar a sus perseguidores. Periódicos, piedras, convertía cualquier cosa que tocara en un caos giratorio, con la intención de hacer tropezar a quienes los perseguían. El estilo habitual de Devil Doll se veía increíblemente obstaculizado por el corte en su brazo y pierna, pero no se podía ser justiciero sin tener algunos trucos a mano. Ella abrió el camino de regreso a la preparatoria Ishiyama a través de pequeños rincones y recovecos en los callejones traseros, convirtiendo la ciudad misma en un laberinto. Un pequeño agujero en una cerca de alambre, una pila de bolsas de basura que podía usarse para saltar por encima de otra, su peculiaridad tal vez solo servía para crear situaciones difíciles, pero ella misma tenía que aprender a sacar el mejor provecho de esos malos momentos. Finalmente, tras correr a toda velocidad durante lo que pareció una eternidad, los dos justicieros saltaron el muro y entraron en el Instituto Ishiyama sin ver a sus perseguidores. Aún quedaban rastros claros de ellos, como el sonido de sus pasos y gritos, pero un breve respiro no dejaba de ser un alivio. Aprovecharon su breve momento de silencio para adentrarse más en el instituto. Aunque habían mencionado el nombre de la escuela antes de huir, era improbable que sus perseguidores lo recordaran. La placa con el nombre de la escuela había sido destrozada hacía años, e incluso ni siquiera todos los alumnos sabían cómo se suponía que se llamaba el lugar. Aún así, más vale prevenir que lamentar. Devil Doll abrió el camino desde el perímetro de la escuela hasta su edificio auxiliar, un edificio largo de solo 2 pisos que siempre estaba vacío. No entró por la puerta principal, sino que rodeó el edificio hasta las ventanas. Con el otro vigilante vigilando, sacó unas varillas metálicas de su bolsa de gimnasio y abrió rápidamente una de las ventanas desde afuera, para luego pasar con un poco de ayuda de su compañero. Necesitaba un poco de ayuda para pasar, estaba casi exhausto por el uso excesivo de su don. Aún así, no lo demostró y se mantuvo de pie hasta cerrar la ventana y las cortinas. Devil Doll abrió la puerta, la cerró con llave y se apoyó en ella mientras finalmente suspiraba aliviada. Lo habían logrado. Finalmente habían llegado a su pequeño refugio, la sala del club de lo oculto.
El recién llegado se apoyó contra la pared, respiró hondo antes de que sus piernas cedieran y se desplomara. Vaya carrera. ¿6 tipos? ¿Qué demonios hacían 6 tipos así, dando vueltas por aquí? Devil Doll bajó la voz mientras se desahogaba, pasándose una mano por el pelo y luego arrancándose la pequeña máscara, tirándola al suelo mientras se frotaba la cara. Se frotó el puente de la nariz para intentar aliviar el dolor punzante en la cabeza, pero luego ignoró ese pequeño dolor de cabeza y se concentró en el corte de su brazo. Tendría que preguntar a algunos de los otros justicieros en el foro, tal vez ese curandero estaría disponible mañana. Oh, mierda, Shinju. ¿Cómo estás? Ella miró al otro justiciero, un año menor que ella. Él llevaba incluso menos tiempo haciendo cosas de justiciero, pero parecía que se le daba bastante bien. Yo. Shinju se tocó el pecho con una sonrisa confiada. Bastante bien. ¿Viste ese contenedor de basura que giré mientras hacíamos las pistas? Puede que sea lo más pesado que he hecho girar. Shinju restó importancia a sus preocupaciones, se secó el sudor de la frente y miró por encima del hombro hacia la ventana por la que habían entrado. Incluso cuando estaba emocionado, se contenía, y ahora su voz bajó aún más. ¿Cuánto crees que tendremos que esperar aquí? 1 hora más o menos. Quizás menos, esos tipos dijeron que estaban allí para recoger las drogas. Devil Doll hizo todo lo posible por no parecer nerviosa, pero en cuanto disminuyó la velocidad, el dolor de sus cortes volvió a aparecer. Le dolía hasta moverse y sentía la piel fría y húmeda. Aún así, intentó no demostrarlo. Los héroes siempre mantienen la compostura, ¿no? Llamé a los héroes, así que deberían estar por aquí, pero prefiero llegar tarde a encontrarme con esos tipos otra vez. ¿Sabes dónde guardamos el botiquín de primeros auxilios? Shinju se encogió de hombros levemente y luego echó un vistazo a la habitación con ella. El cuarto de lo oculto era un desastre de armarios rotos y cajas mal ordenadas, igual que todo Nishiyama. ¿Quién sabía si siquiera tenían botiquín de primeros auxilios? Devil Doll lo ignoró con un gesto, se quitó la bolsa del gimnasio y rebuscó en ella sus cosas. No tenía mucho, solo un par de analgésicos y unas gasas, pero eso le venía de maravilla. Se tomó las pastillas e intentó atar la gasa, pero se tensó y se le cayó por haber movido demasiado el brazo. Oye, ¿me la puedes atar? Shinju echó un último vistazo a la ventana antes de incorporarse y acercarse a grandes zancadas, sentándose a su lado para ayudarla a atarla. Ambos no pudieron evitar echar vistazos a la ventana cuando el viento aullaba, o dirigir la mirada a la puerta mientras el edificio crujía y gemía. Sin importar lo que implicara ser un héroe, ciertamente no era tan glamuroso como la vida de un justiciero. 2 idiotas sentados en la oscuridad, forcejeando con un nudo sencillo, demasiado asustados incluso para encender la luz. Una vida verdaderamente glamurosa. Podían oír los gritos. A través de las delgadas paredes y los cristales rotos, podían oír los gritos de la gente que entraba en la escuela. Aunque los villanos no supieran qué era Ishiyama, era casi seguro que habrían pasado por allí. Una gran estructura con muchos escondites. Incluso si no sabían que los justicieros estaban allí, con los héroes en camino, podrían haberse refugiado allí. Shinju intercambió una mirada con Devil Doll y esbozó un par de sonrisas mucho más naturales, para luego levantarse del suelo simultáneamente. Con los héroes en camino y los villanos buscándolos, lo mínimo que podían hacer como justicieros era contraatacar un poco. Si esos gánsteres pensaban que serían presa fácil por culpa de unas cuantas heridas, pues, los yakuza entraron al patio de la escuela uno por uno, dispersándose para observar a su alrededor mientras se daban ligeros empujones entre sí. Después de todo, no todos los días un yakuza terminaba colgado por 2 niños con atuendos ridículos, si es que se les podía llamar atuendos. ¿Estás seguro de que el chico no era solo un niño que se había saltado la hora de acostarse? Preguntó uno de los yakuza con una expresión divertida, apenas visible en la penumbra. Por Dios, llevaba uniforme escolar. Un uniforme escolar que nos trajo directo hasta aquí. El primer yakuza, Tentáculos, le restó importancia. Solo había 2 escuelas en los barrios bajos de Musutazu, y la otra estaba a 10 minutos al otro lado de la ciudad. Quizás no fuera nada, pero los justicieros no eran precisamente los más listos. Si eras bueno en algo, te pagaban por ello. Que se crean muy listos o algo así, eso sí que es gracioso, pero incluso mientras los yakuza se reprendían entre sí, se dispersaron por la silenciosa escuela. Sus palabras y tono eran juguetones, pero la destreza con la que blandían sus espadas era real. Ya habían pasado por situaciones difíciles, y aunque se divirtieron esa noche, todo tenía que terminar.
Esta era solo una forma divertida de cerrar el capítulo antes de que se marcharan, dejando a los héroes con algo que observar mientras escapaban. Escudriñaban la escena como halcones, buscando el más mínimo detalle fuera de lugar. Una pisada bajo la brisa, el silbido de una respiración, o simplemente una sombra que no parecía normal, adentro. Una sola palabra fue pronunciada en voz baja. Las miradas se posaron bajo las gafas de sol en el edificio cercano, una pequeña losa de hormigón aislada con solo 2 pisos. Justo ahí dentro, pasando las ventanas rotas, una figura humanoide. Desapareció rápidamente, pero no hizo falta intercambiar palabras. Una pareja se separó del grupo para entrar en el edificio. Mientras los otros 3 vigilaban por si salían las pequeñas ratas, 2 de los yakuza se dispersaron para encontrarlas y exterminarlas. Los 2 yakuzas entraron por lados opuestos del edificio. Uno de ellos se llevó la ventana. Como todas las ventanas ya estaban entreabiertas, no fue difícil encontrar una que estuviera completamente abierta. Posiblemente para que la gente pudiera entrar y salir del edificio con más facilidad, como hacía la yakuza, pero la verdad es que ya no importaba cuál fuera su propósito. El otro se dirigió directamente a la puerta principal. Rompió el cristal con una piedra, metió la mano entre los trozos y abrió la puerta antes de entrar con cautela. Estos justicieros, estos molestos insectos, ni siquiera podrían vencer a un yakuza en una proporción de 2 a 1. Contratar a 2 fue solo una medida de seguridad para asegurarse de que detuvieran a estos molestos mosquitos de un solo golpe. Los pasillos eran un desastre. Grafitis por todas partes, azulejos rotos, agujeros en la pared. Este lugar bien podría pasar por abandonado. Los yakuza se acercaban lentamente, escudriñando las habitaciones oscuras. A veces caminaban en línea recta, otras veces retrocedían repentinamente para ver si alguien se inmutaba, pero al final siempre se encontraban en el centro. ¿Vieron algo? El primer yakuza volvió a mirar a su alrededor. Vieron a alguien por la ventana, así que debían estar en el pasillo. Pero, como no estaban en el pasillo, ¿se habrían colado en alguna de las habitaciones? ¿Arriba? Eran yakuzas, no un maldito grupo de búsqueda. Jack. El segundo yakuza pareció compartir su sentir, sacudiendo la cabeza antes de mirar las habitaciones oscuras. Esto se está volviendo un verdadero fastidio. ¿De verdad vale la pena? Vamos, no es para tanto. ¿No crees que deberíamos empezar a golpear cosas y ver qué sale? El primer yakuza asintió con la cabeza hacia una puerta cercana y, de repente, lanzó una patada contundente. La puerta se estrelló contra la pared, casi desprendiéndose de sus bisagras mientras se tambaleaba hasta quedar inmóvil. El segundo yakuza negó con la cabeza, más divertido que decepcionado por su compañero, mientras las 3 figuras se asomaban a la oscura habitación que acababan de abrir de una patada. ¿Por qué no? Podría ser divertido. Por supuesto que sí. La tercera figura asintió, dando palmaditas suaves en la espalda a ambos yakuza antes de que su agarre se deslizara hacia sus cabezas, estrellándolos repentina y violentamente uno contra el otro, con los cráneos por delante. Espera, ¿qué? Los 3 yakuzas que estaban afuera se sobresaltaron de repente. Algo sucedió dentro del edificio. Un estruendo repentino resonó en el terreno baldío. Estallido. ¿Crees que sea algo? Uno de los yakuza echó un vistazo, pero un segundo después, un segundo choque. ¿Qué? Quizás solo se estén divirtiendo un poco, rompiendo puertas. El segundo restó importancia al asunto cuando, efectivamente, se oyó un tercer estruendo. Aún podían oír a los hombres del interior decir algo, aunque era difícil distinguirlos a medida que el ruido se aceleraba. ¿Qué van a hacer esos 2 justicieros? ¿Acaso van a hacer girar el edificio sobre ellos? Zas 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 zas. Todos habían visto la pelea de los justicieros. Fue pésima. Claro, los justicieros habían sido bastante buenos huyendo, pero eso era todo. En un espacio reducido, sin escapatoria, ¿qué podían hacer? ¡Ayuda! ¡Bam! Y entonces una palabra rompió el estruendo, de una voz demasiado familiar para ser la de uno de esos justicieros de pacotilla. El yakuza miró hacia donde había venido el sonido, un poco más allá de donde la figura se había estado escondiendo. ¿Una emboscada? Los yakuza se reunieron, mirando fijamente la puerta con sonrisas forzadas. Oye. Esto podría ser divertido. ¿Creen que son solo justicieros? ¿Héroes? Los yakuza estaban emocionados. Se habían aburrido tanto que habían perseguido a un par de niños por los barrios bajos, así que estaban ansiosos por una verdadera pelea.
Se dirigieron al edificio de inmediato, con los cuchillos listos, preparándose para saltar directamente por las ventanas y participar en la acción. Chocar. Hasta que la acción les llegó de lleno, cuando uno de los yakuza fue lanzado de cabeza por una ventana. Esta ni siquiera se rompió del todo cuando él se lanzó a través de ella, hiriéndose los brazos y el cuerpo. Cayó bruscamente al suelo y rodó unos metros antes de ponerse de pie con dificultad. Antes de que los demás yakuza pudieran preguntar qué estaba pasando, se puso de pie y siguió alejándose del edificio, echando a correr mientras buscaba a tientas su teléfono con una expresión de absoluto terror en el rostro al mirar hacia atrás. ¿Es él? ¿Quién? El yakuza vaciló, mirando a su compañero que huía mientras algo seguía moviéndose en las sombras dentro del edificio. Era difícil distinguirlo, pero parecía una figura que se agitaba violentamente. Sus brazos, su postura, su cabeza, todo giraba a un ritmo vertiginoso, como si estuviera sujeto por un hilo, hasta que la figura llegó al borde de él. Sujeto por un hilo, hasta que la figura llegó al borde de la ventana y se estrelló contra otra ventana. El último yakuza escupió sangre al ser lanzado directamente a través de la ventana, su cabeza aún se sacudía hacia atrás por el golpe antes de que su cuerpo se desplomara al rebotar contra el suelo. Sin embargo, más allá de él, algo seguía moviéndose. Una figura se acercaba lentamente a la ventana, apenas visible, con sus colores oscuros mimetizándose con las tenues paredes y sombras de la escuela. Se deslizó con suma facilidad sobre el marco destrozado, trayendo consigo un gran bastón. Sus extremos brillaban a la luz de la luna, aún húmedos de sangre. La figura ni siquiera los miró mientras avanzaba, dirigiéndose directamente hacia el último yakuza. Levantó la cabeza bruscamente hacia atrás mientras se escabullía, intentando arrastrarse con lo que parecía ser un brazo roto, pero en un solo paso este le cayó encima. El bastón se lanzó hacia adelante, golpeándolo una vez en la cara con la punta del mismo antes de estamparle el pie de lleno en la cara. Los tres yakuza retrocedieron involuntariamente un paso cuando su hermano gritó de dolor antes de desvanecerse, alternando la mirada entre su hermano y la cosa que le había hecho esto. Una pequeña criatura con el rostro completamente negro miraba fijamente a su presa, girando ligeramente la bota sobre su última víctima, para luego levantarse lentamente y encontrarse con la siguiente. Clavó el bastón firmemente en la tierra mientras los observaba a todos con total tranquilidad. Parecía robusto, con grandes garras metálicas que brillaban a la luz de la luna y una gran complexión oculta bajo ese pelaje, pero aún así, de ninguna manera. No miren a este pequeño camarón. Uno de los yakuza se irritó y luego apuntó con su cuchillo a la figura que tenían delante. Esta pequeña perra intentando asustarnos, ¿eh? Sus palabras tenían un tono incisivo que antes no tenían, pero los otros dos apenas parecieron notarlo. Rápidamente aceptaron sus palabras mientras se inclinaban hacia atrás, tratando de disimular su miedo con entusiasmo al observar a su oponente con nuevos ojos. Te tenemos acorralado 3 contra 1, ¿y te haces el duro? Otro yakuza se lanzó hacia adelante, logrando dar un paso desafiante hacia el oponente, pero sus palabras habían perdido su tono cantarino. Su mirada penetrante no encontró respuesta mientras la figura los recorría a los tres. Resultaba inquietante contemplar el rostro de aquella criatura, una oscura malla que ocultaba casi todos los detalles, pero dejaba entrever lo suficiente. Tenía rasgos, pero era imposible adivinar su verdadera apariencia. Ese sí. Necesitamos refuerzos, ¿no? Es él. Sus ojos se fijaron en la fuente del sonido, haciendo que todos duraran un segundo más, mientras aquella cosa miraba fijamente a través de su rostro oscurecido, completamente concentrada en el yakuza que corría. Había estado trasteando con su teléfono y ahora estaba hablando por teléfono con alguien, justo detrás de todos los demás. ¿De verdad es él? De ninguna manera, hombre, de ninguna manera. Uno de los yakuza interrumpió a sus refuerzos mientras se preparaban para atacar, recuperando lentamente la sonrisa y la confianza. Era imposible que ese pequeño pedazo de mierda fuera esa cosa. Era imposible que ese monstruo se escondiera en una escuela de mala muerte, esperando para aplastarlos. Este pequeño imbécil. Lo mataremos nosotros mismos. Lo más inquietante fue su reacción. Simplemente se quedó allí, con una mano sobre su bastón, escuchándolos. Completamente inmóvil, pero siempre observando. No se podían ver sus ojos, pero se podían sentir, observándote fijamente mientras te miraba fijamente. Mierda. Uno de los yakuza finalmente no pudo soportarlo más y estalló, corriendo hacia él con un cuchillo en la mano.
Apretó los dientes mientras cargaba contra el pilar oscuro, clavándoselo en el torso. Muere, pequeño cabrón. Entonces, incluso más rápido de lo que había corrido por el patio de la escuela, se movió. Con una mano agarró el bastón mientras se adentraba en la carga del yakuza, lo trajo consigo con un simple movimiento y lo estrelló contra la sien del hombre. Se detuvo un segundo ante el impacto, con la mirada perdida y las gafas de sol resbalándole parcialmente por la cara, antes de que el bastón cambiara de agarre para sujetarlo con ambas manos y le clavara el otro extremo directamente en la cara. Su nariz y sus gafas de sol se rompieron al instante, y cuando retrocedió para gritar de dolor, recibió 2 impactos rápidos más cuando el bastón se movió bruscamente. Un extremo del bastón le golpeó la cara con fuerza, haciéndole girar la cabeza hacia un lado antes de rebotar, permitiendo que el otro extremo se lanzara contra él y lo golpeara en la dirección opuesta. El yakuza seguía tambaleándose hacia atrás con las piernas cada vez más débiles cuando aquella cosa lo atacó con violencia, extendiendo su embestida de repente. Cuando el yakuza alzó los brazos para defenderse la cabeza, el bastón cobró vida y lo golpeó justo debajo de los brazos, destrozándole una costilla al primer impacto. Aún intentaba recordar cómo gritar cuando el otro bando regresó, golpeándolo con fuerza en el muslo y haciéndole flaquear las piernas. Sus brazos cedieron por un instante mientras intentaba mantener el equilibrio, y en ese instante algo lo golpeó en la cara antes de propinarle 2 golpes más en el cuerpo. La sangre goteaba de su mandíbula fracturada mientras intentaba parpadear, tambaleándose hacia adelante en la breve pausa entre ataques antes de que otros 3 lo empujaran hacia atrás. Ahora, el ataque se dirigió a los brazos que intentaba usar para defenderse, fracturándole la muñeca. Muñeca, costillas, muñeca, costillas, muñeca, costillas. Era una carrera para ver qué se rompería primero, ya que era la paciencia de esa cosa. Interrumpió su propio ataque al cambiar de estilo, retrocediendo rápidamente y girando de lado para apuntar solo un extremo de ese terrible bastón hacia aquel pobre yakuza. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo mientras miraba fijamente el extremo, que aún goteaba la sangre que había escupido antes de que de repente se lanzara hacia adelante. Los otros 2 yakuza cargaron desde los flancos mientras ese pequeño imbécil golpeaba a su hermano, tratando de no darle tiempo a reaccionar mientras avanzaban con cuchillos. Aquella cosa se detuvo un instante antes de retroceder, mirando alternativamente a los 2 que venían de ambos lados. Inclinaron ligeramente la cabeza en cada dirección mientras se acercaban con sus cuchillos para intentar atacar antes de que la figura oscura volviera a arremeter. Su postura era lateral, por lo que uno se había precipitado delante y el otro detrás. El que estaba detrás se rió, pues tenía el trabajo más fácil. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a golpear algo que no veía? Se abalanzó con su cuchillo, intentando apuñalar a la figura por la espalda antes de que un codazo repentino le diera justo entre los ojos. El que iba delante estaba más nervioso, y esos nervios le dieron velocidad. Se lanzó al ataque con una estocada al cuerpo, pasando por encima del bastón de la figura para intentar alcanzar el objetivo más fácil. Entonces, el codo de la figura se retrajo repentinamente mientras su antebrazo se balanceaba hacia adelante, apartando su espada. El yakuza tropezó, su puñalada no encontró resistencia, y se desplomó en el suelo, apenas pudiendo evitar apuñalarse con su propio cuchillo antes de que uno de los extremos de ese horrible bastón lo enganchara bajo sus garras y lo lanzara de nuevo por los aires como una muñeca de papel. Ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que sucedía, y mucho menos de caer, cuando la figura comenzó otro horrible bombardeo. El monstruo mantenía a su nueva víctima suspendida a 30 centímetros del suelo con simples estocadas de su bastón, rompiéndole una costilla con cada golpe mientras arremetía contra el yakuza. Docenas de golpes a escasos centímetros unos de otros, tan potentes que podían mantener a un hombre adulto suspendido en el aire. Nadie estaba seguro de qué golpe había dejado inconsciente a aquel pobre desgraciado antes de que aquel monstruo se detuviera de repente, dejando caer al yakuza al suelo como un saco de ladrillos mientras se giraba para encarar al mocoso que intentó apuñalarlo por la espalda. De repente, giró hacia un lado mientras esquivaba otra estocada afilada del yakuza al que erróneamente supuso que estaría en el suelo por más tiempo, moviéndose apenas unos centímetros para evitar un cuchillo que pasó justo donde había estado su cabeza. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! El yakuza siguió avanzando y empujando mientras gritaba, impulsado más por el dolor y la frustración que por la lógica. ¡Dios! ¡Joder! ¡Maldita sea!
La figura esquivaba con pequeños pasos, moviéndose ligeramente a un lado de cada estocada mientras ajustaba el agarre de su propia arma antes de prepararse para un gran contraataque. Dejó que el yakuza le diera una última gran estocada antes de interrumpir su ataque, clavándole un extremo del bastón en el cuerpo para lanzarlo hacia atrás y ganar distancia. ¡Ja! Pero el golpe no lo lanzó por los aires. De hecho, el golpe, mientras el yakuza se retorcía, le clavó la lanza en el cuerpo. ¡Buah! ¿Qué? ¿Pensaste que podías vencerme tan fácilmente, pequeño imbécil? El yakuza gritó en algo entre autoengaño y excitación mientras hacía flexionar su peculiaridad, mostrando cómo su cuerpo se dispersaba en una miríada de tentáculos. El yakuza reanudó repentinamente su ataque, apuñalando directamente el corazón de su oponente, más pequeño, con sus tentáculos que se extendían mucho más allá de los límites de un humano. Se acabó. Te voy a destripar ahora, maldito pequeño. Gracias. El cuchillo impactó en el pecho de la figura, rozando la dura superficie antes de desviarse por completo. Para asegurarse, el yakuza volvió a comprobarlo, apuñalando a su oponente 2 veces más. El cuchillo se deslizó sobre su pecho 2 veces más, con un sonido como si intentaran romper una pared con un palillo de dientes. El yakuza ni siquiera pudo mirar a su oponente a los ojos mientras su rostro palidecía, limitándose a contemplar el lamentable cuchillo que sostenía en la mano. Mierda. La figura ni siquiera se molestó en mirar el lamentable cuchillo, sino que echó un vistazo a su propia arma ineficaz y se encogió de hombros. El yakuza se recuperó un poco. Aunque su propia arma no funcionara, el bastón de esta cosa tampoco. Eso los dejó en un punto muerto, y cuando llegaron los refuerzos, la figura ni siquiera se molestó en mirar a su oponente, ni siquiera intentó sacar el bastón. En cambio, cambió completamente su agarre sobre el bastón, invirtiendo sus manos como si estuviera usando algo parecido a un martillo, luego movió un dedo para empujar algo. Click-whoosh. El otro extremo del bastón se incendió, formando una enorme cabeza de hacha a partir de fuego puro. El yakuza seguía paralizado, riendo a carcajadas, incapaz de comprender la cantidad de giros inesperados que podía dar una pelea, incluso cuando el monstruo arrancó su hacha gigante de entre sus tentáculos. Bastó un solo golpe de esa hacha gigante para estrellarlo contra el polvo, dejando su trasero carbonizado como un calamar. Y entonces, solo quedó uno. El último yakuza contemplaba con asombro y horror la escena que tenía ante sí, apenas capaz de reunir fuerzas para seguir cargando su teléfono, y mucho menos para mantenerse en pie. El monstruo se giró lentamente para mirarlo. Su manto ondeaba al viento mientras clavaba la enorme hacha demoníaca en el suelo como si fuera un bastón, iluminando la escena con un resplandor rojo sobrenatural. Le temblaban las piernas. Solo con estar allí de pie, viendo aquello, le temblaban las piernas. Sin importar la paliza que le había dado en la escuela, la luz parpadeaba como un fuego, amenazando con apagarse en cualquier momento y devolverlos a la lúgubre noche. Grandes garras metálicas brillaban bajo esa luz centelleante, tanto las manos que empuñaban el hacha temible como los pies que pisaban la cabeza del yakuza tentaculado, moliéndolo lentamente en el polvo mientras lo miraba fijamente. Todo su cuerpo temblaba, su corazón latía con fuerza como un tambor resonando contra sus costillas fracturadas. Tenía el pelo revuelto por el golpe que le habían dado al atravesar una pared, con trozos de yeso y pladura aún adheridos. Eran tan blancos que casi parecían más pálidos que su rostro. Casi. Mantuvo su garra sobre el yakuza tentaculado mientras lo miraba fijamente, observándolo con desprecio. Cualquier pensamiento sobre ese pequeño imbécil había desaparecido. Ahora, de pie sobre sus camaradas caídos, aquel demonio parecía gigantesco. El teléfono cayó al pavimento mientras una voz aún se escuchaba en voz baja. ¿Está aquí? ¿Quién es él? Hola. Pero su voz fue en vano para oídos indiferentes. El último yakuza apenas podía respirar mientras contemplaba aquella cosa, aquel monstruo. Y eso fue antes de que empezara a moverse. El monstruo apartó a su última víctima de una patada y se dirigió hacia él, bajando el hacha y lanzando una bola de fuego contra otro yakuza que gritaba de dolor, tras haber intentado fingir que se libraba de la paliza, pero parecía imposible engañar a este monstruo. La figura oscura se acercó con su hacha convertida de nuevo en un simple bastón, un bastón que cargaba con mucho peso. Golpeó el suelo mientras avanzaba hacia él, y sus golpes le provocaron un escalofrío al romper el silencioso murmullo de la noche. «Hola Ara. ¿Hay alguien ahí?» «Imbécil». Se cernía sobre él, mirándolo fijamente.
Ni siquiera se dio cuenta de que las rodillas le flaqueaban, demasiado absorto en la escena que tenía delante. Hacía mucho tiempo que no sentía ese miedo. No desde que los había visto pelear, sus ojos estaban vidriosos mientras miraba fijamente a la figura, con la garganta seca. Le costaba tragar mientras buscaba su propio cuchillo, pero hacía rato que lo había perdido. Lo había perdido cuando lo atacaron por primera vez. No sabía qué estaba pasando, pero no podía ganar. No contra esa cosa. Pero los 8 preceptos, no eran como él. Eran fuertes. Sus ojos volvieron rápidamente al teléfono, al nombre del contacto al que había llamado cuando las cosas se torcieron. Jefe. Deidoro Sakaki, el hombre a cargo de ellos. Aunque ellos no pudieran quitarle esto, él sí. Él lo haría. Pero cuando los ojos del yakuza volvieron a posarse en la garra que de repente le agarró la cara, se dio cuenta de la otra diferencia entre él y los 8 preceptos. No estaban aquí. Bam. Está aquí. ¿Quién es él? Hola. Sakaki bajó la mirada hacia el teléfono, confundido. La llamada parecía bastante importante, pero ahora mismo no oía absolutamente nada. ¿Cómo iba a saber qué pasaba si nadie se lo decía? Hola Ada. ¿Hay alguien ahí? Imbécil. Volvió a preguntarle a su teléfono, pero como solo oía los sonidos de la noche, parecía que no conseguía comunicarse. ¿En serio, qué les pasa a estos imbéciles? Solo piensan en llamar cuando se meten en un lío tremendo. Bam. Oh. Sakaki se inclinó hacia adelante, presionando de repente el teléfono contra su oído. Aunque nadie le estuviera hablando, sin duda estaba escuchando algo bueno. Podía reconocer el sonido de una cara contra el asfalto a kilómetros de distancia. Sakaki se puso el teléfono entre el hombro y la oreja para poder abrir la siguiente botella con ambas manos. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero definitivamente estaba dispuesto. Sonaba mucho más divertido que el tráfico de drogas, al menos. Tiró y tiró del corcho, luego estrelló la parte superior de la botella contra el marco de la puerta cercana para llegar al contenido. Sakaki. Pero antes de que pudiera disfrutar de su bebida, una mano lo agarró por la muñeca. Una figura alta, enmascarada y con gorra, salió al pasillo tras él, dedicándole una mirada superficial a su mirada perdida antes de clavarle una mirada fulminante. Deja de armar lío y vuelve a la reunión. Overall quiere saber cómo va la distribución de balas. Lo siento. Acabo de recibir una llamada muy importante. Sakaki se zafó del agarre de su compañero de trabajo soltando la botella, lo que hizo que su mano se aflojara y pudiera sacarla rápidamente. Atrapó la botella con la parte superior del pie, manteniéndola en equilibrio mientras sostenía su teléfono de trabajo como prueba. ¿Ves? ¿Algo importante? Shinemoto, el compañero de Sakaki, dejó de mirarlo con tanta irritación y, por reflejo, usó su don de confesión. Mientras usaba este don, nadie podía mentir voluntariamente, y era un don que le gustaba usar siempre que podía. Tenía la costumbre de mantenerlo activo siempre que no estuviera cerca del verdadero jefe. ¿Qué es tan importante? ¿Eh? Sakaki miró su teléfono cuando la llamada terminó repentinamente, intentando escuchar eso en lugar de las quejas de su compañero de trabajo. Sin duda, escuchó los sonidos de una discusión que terminaba durante la llamada, pero ya habría terminado para cuando llegara. Qué aburrido, aún así, mañana podría averiguar dónde habían estado destinados esos soldados. Comprobaría el número de teléfono para ver quién era, averiguaría el distrito que dirigían y luego iría personalmente a solucionar este asunto. Sakaki asintió, más para sí mismo, mientras pateaba la botella parcialmente rota antes de atraparla en el aire y darle un buen trago. Joder, esto estaba buenísimo, para luego regresar a la reunión con el resto de los 8. Finalmente, miró a Nemoto, con sus pensamientos ordenados y una mirada peligrosa en los ojos. No estoy muy seguro, pero creo que mañana tengo un buen plan para ir de bar en bar. Quizás tenga que echar un vistazo a algunos laboratorios de drogas. Los dos volvieron a entrar en la reunión al mismo tiempo, pero definitivamente no juntos. Nemoto regresó rápidamente a su importante asiento en la cabecera de la mesa, mientras que Sakaki se acomodó en el suyo cerca de los pies de la mesa, todavía dándole vueltas a la última llamada. La mayor parte de la llamada tenía sentido, salvo una cosa. Algo que el secuaz había dicho con tanta seguridad, pero que para Sakaki no tenía ningún sentido. Era solo un nombre, pero no tenía mucho sentido. Si hubiera sido algo como héroes o policía, tal vez. Incluso decir simplemente justiciero habría tenido más sentido. Pero en vez de eso, no paraba de hablar de un nombre una y otra vez.
Sakaki miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando cuando sacó su teléfono para buscar algo rápidamente en Google, murmurando para sí mismo. Todos estos nuevos héroes no paran de aparecer, ¿en serio? ¿Quién carajo es Robin? Capítulo 196. Popo está conduciendo, el rostro del último yakuza se calmó de repente, incluso se tornó algo confiado. Sonrió con suficiencia ante el peligro, sus movimientos se volvieron menos erráticos, justo antes de que Midoriya le propinara un fuerte golpe en la nariz, rompiéndosela al instante, para luego agarrarle la cabeza y estrellarla contra el pavimento. 2 golpes contundentes en menos de un segundo. Había visto al yakuza buscando un cuchillo. Esa zorra de mierda no era nada lista. ¿De verdad creía que se le iba a escapar? Midoriya mantuvo su peso sobre la cabeza del yakuza para inmovilizarlo, tomándose un segundo para evaluar si su última víctima estaba realmente inconsciente antes de retroceder y observar su entorno. Recorrió con la mirada todo el patio de la escuela, pero por lo que pudo ver, solo estaba él. Solo entonces bajó la guardia y fue a buscar el teléfono que el último yakuza había dejado caer, cogiéndolo para ver que todavía estaba en una llamada con alguien. Jefe. Bueno, eso no le sirvió de nada. Si tuviera amigos en la policía, tal vez, pero no tenía forma de rastrear una llamada. Así que Midoriya, a regañadientes, colgó y en su lugar llamó a la policía, luego dejó caer el teléfono sobre los yakuza y siguió su camino rebuscando entre los demás teléfonos. No tardó en conseguir que todos los que funcionaban llamaran a la policía. Había roto algunos durante la pelea, pero tenía que darse prisa. Ya había llamado a la policía una vez esa noche, no muy lejos de donde estaba ahora. No tardarían en llegar, así que tenía que irse. Rápido. ¿Sería mejor irse con su equipo? Probablemente. Con los villanos tan cerca de su escondite, no tenía tiempo para quedarse a cambiarse y luego intentar marcharse vestido de civil. Sería sospechoso. Además, podrían registrar el lugar mañana. Midoriya echó un vistazo al edificio de actividades extracurriculares, fijándose en el lugar donde se encontraba el club de manualidades, mientras ideaba un plan. Entraría solo para coger su ropa de civil y marcharse, para luego cambiarse en otro sitio. Quizás en el bosque cerca de su casa, ese lugar donde había enterrado todas sus cosas viejas. Sí, ese era un plan. Un buen plan. Midoriya asintió para sí mismo antes de desaparecer con una repentina carrera, sumergiéndose en las sombras antes de rodear el edificio por la parte trasera. Esto solo tomaría un minuto, desde las sombras del edificio auxiliar de Ishiyama, 2 figuras observaban asombradas como el héroe profesional hacía lo suyo. Superado en número por 3-1, pero haciendo retroceder a los villanos, el héroe oscuro, él solo, lo derrotó todo con rápidos y repentinos ataques. Cada villano se abalanzaba sobre él, y con un simple movimiento del bastón, cada villano caía hasta que solo quedaba uno. Estaba tan lejos que los justicieros no lo habían notado, pero el héroe sí. Estaba pidiendo refuerzos. En pocos minutos llegarían más yakuzas. Pero en cuestión de segundos todo terminó. Frente a la yakuza que hizo huir a los justicieros, el héroe solitario avanzó y agarró al último villano por la cara, estrellándolo contra el suelo. La figura no se detuvo ahí, sino que giró bruscamente. Sus ojos recorrieron el pequeño patio de la escuela, atravesando las sombras en busca de algo. ¿Más villanos? ¿Había refuerzos en camino? Devil Doll le tapó la boca a Shinju con la mano antes de que pudiera jadear, mientras el héroe los observaba fijamente. Estaban escondidos en el pasillo del edificio auxiliar, justo enfrente de su sala de club, que debería haber estado fuera de la vista, pero el héroe parecía seguir mirándolos fijamente. No te muevas. El susurro de muñeca diabólica pareció resonar al romper el silencio, pero ella seguía inmóvil, mirando fijamente al héroe. Hasta que se muevan, no te inmutes. Shinju casi asintió si la mano de muñeca diabólica no le hubiera sujetado la cabeza con firmeza. De repente, le aterrorizó ver aquella figura oscura en medio del patio, mirándolos fijamente, con la cabeza ladeada como si estuviera pensando. Estaba tan concentrado en el héroe que no se dio cuenta de lo mucho que temblaba. Mejor así, porque si se hubiera dado cuenta, podría haber notado lo mucho que le temblaba la mano a Devil Doll. Ser atrapado por un héroe no era tan malo como ser atrapado por un villano, ni mucho menos, pero había algo en este héroe, algo horripilante. Tal vez era solo el miedo a ser atrapados, tal vez era solo la tensión de la noche, pero fuera lo que fuese, había un miedo indescriptible que latía con tanta fuerza en ambos justicieros que temían que el héroe oscuro pudiera encontrarlos solo a través de los atronadores latidos de sus corazones.
Los miró fijamente, su cabeza sin rostro pareció clavar la mirada en cada justiciero antes de que de repente, asintiera. Un leve asentimiento a cada uno de ellos, una leve afirmación casi como si fuera para sí mismo, y luego desapareció. Los vigilantes parpadearon, mirando fijamente el patio ahora oscuro y vacío, luego se miraron entre sí antes de esbozar sonrisas. No rompieron el silencio mientras regresaban a su local, recogieron sus cosas rápidamente y se marcharon del lugar. La policía llegaría pronto, y evadir a esos imbéciles era una de las primeras cosas que un justiciero debía aprender. Pero mientras los justicieros salían de la escuela, saltaban el muro trasero y se dirigían a casa, parecía que no podían borrar la sonrisa de sus rostros. Siempre era genial ver a un héroe en acción, después de todo, y no había muchos fanáticos de los héroes más grandes que los justicieros. Hablaron de ello mientras caminaban por las calles hacia la zona más segura de la ciudad. Shinju acompañó a Devil Doll hasta su casa, ayudándola con sus cosas. Después de todo, había resultado bastante herida. Quizás hablar del héroe era solo una forma de distraerse del dolor y el miedo de la noche, pero realmente funcionó para tranquilizarlos. No sabían por qué aquel héroe les había hecho un gesto con la cabeza, tal vez simplemente dejándolos ir esta vez, pero les calmó el corazón. Shinju acompañó a Devil Doll hasta su casa, donde le aseguró que se verían al día siguiente en los clubes. Los justicieros funcionan mejor en grupo, igual que los héroes. Además, un grupo podía establecer mejores contactos que una sola persona, como el Doctor. Era un justiciero con un don curativo, un justiciero con el que Devil Doll se había familiarizado bastante. Parecía que lo vería muy pronto. Devil Doll se despidió de Shinju con un gesto de la mano, compartiendo una risa con la justiciera más joven antes de separarse. Aún así, los movimientos de la Yakuza empezaban a ser un poco preocupantes. Además, ser salvados por ese héroe que apareció de repente, tendrían mucho de qué hablar la próxima vez que se reuniera el club de lo oculto. Midoriya fue al colegio muy temprano, ansioso por ser uno de los primeros en llegar cuando se reuniera el club de Kendo. Su breve patrulla de anoche fue tan rápida y sencilla que apenas le costó energía. Por eso, se sentía bastante bien. No estaba tan cansado como de costumbre, ya que había dormido mucho más. Gracias a ese descanso extra, se despertó un poco más temprano y pudo disfrutar de un buen desayuno. En realidad, todo se fue de la mano con una serie de pequeñas cosas. Abrió de golpe la puerta del club de Kendo y enseguida se puso a masajearse las costillas. La verdad es que la noche no había sido fácil. Le habían clavado un cuchillo en el pecho que debería haber bloqueado. Estaba seguro de que su traje lo detendría, y así fue, pero vaya moretón que le había dejado. Le iba a doler durante un buen rato. ¡Qué despiste! Midoriya despejó su mente de preocupaciones y entró en la sala del club, entrecerrando los ojos para acostumbrarse a la oscuridad tras el brillante sol de la mañana. Como era de esperar, por haber llegado un poco antes, fue el primero en llegar. Dios sabe por qué a nadie se le ocurrió cerrar el local con llave. A tientas, buscó el interruptor de la luz en la oscuridad, y solo después de eso pudo ver el interior de la habitación. Sonrió al ver cómo las luces se encendían lentamente, una tras otra, revelando un desastre gigantesco de envoltorios, latas de cerveza y colillas de cigarrillos por todas partes. El mismo desastre gigantesco que había estado intentando limpiar durante horas el día anterior. De hecho, no estaba seguro de que alguien no hubiera tirado toda la basura que él había estado recogiendo durante varias horas. Revenant contempló el desorden, sus pasos resonando en la habitación vacía antes de detenerse justo en el centro. Se agachó y pasó un dedo por el suelo de madera. Migas de comida. Migas que, sin duda, no estaban allí después de haber barrido toda la habitación. Revenant se frotó los dedos, preguntándose en silencio cuánto esfuerzo le costaría incendiar todo el edificio. Normalmente, bastaría con un poco de gasolina, tal vez algo de aceite bien aplicado, pero con su hacha de bombero Rita, Fire y Kinky caminaban por el sendero hacia la escuela, Kinky apoyada en su hermano mayor mientras se frotaba la cabeza palpitante. Creía que solo había tomado un par de copas la noche anterior, pero de alguna manera siempre se sentía mucho peor al día siguiente. ¿Cuánto tiempo llevaban los bandanades por ahí bebiendo otra vez? Oh, puedo tomar uno más. Y ese molesto sonido justo a su lado no ayudaba. ¿Podrías callarte durante 5 minutos? Muérdeme y deja de apoyarte en mí, maldita sea. Fire intentó apartar a su hermana mayor de un empujón, pero ella simplemente se dejó caer sobre él como una toalla mojada. ¡Qué bruja!
Los dos no se percataron del coche patrulla aparcado justo delante de su escuela, absortos en su propia discusión. Apenas lograron evitar golpearse hasta que finalmente llegaron a la puerta principal, donde se toparon de lleno con la creciente multitud. ¿Cuál es la gran idea, oh? Ambos hermanos gritaron al unísono, deteniéndose solo cuando notaron al oficial de aspecto pulcro mirando fijamente a la multitud de estudiantes de aspecto rudo, atravesándolos a todos con solo su mirada. De repente, a ambos hermanos les resultó mucho más interesante mirar algo que estaba a la derecha en lugar de lo que sucedía frente a ellos, y se movieron nerviosamente hacia un lado antes de volver a mirar la escena. PSST, ¿crees que la policía está aquí por nuestra pelea de ayer? Se oían muchos murmullos entre la multitud mientras observaban la escena. Había cinta amarilla por todas partes, desde la puerta de entrada hasta aquel edificio al lado que a nadie le importaba. También había algunos agentes dando vueltas por allí. SHH. SHH. Para ser una idiota, tienes un cerebro muy pequeño. Fairy le dio un golpecito rápido en la cabeza a Kinky para intentar que su pequeño cerebro funcionara, y luego miró a los enemigos naturales de la escuela. La policía. A nadie aquí le gustaba la policía. No digas tonterías. Pues no me pegues. Kinky le devolvió el golpe, dándole una bofetada a su hermano con la mano desnuda y luego masajeándose rápidamente la mano dolorida, negándose a admitir lo mala idea que había sido. Miró a su alrededor, decidiendo curiosear. PSST. ¿Qué está pasando? Otro delincuente se recostó, susurrando. Ni idea. Llegaron hace como 10 minutos y están poniendo cinta adhesiva por todas partes. El director se cabreó, empezó a gritar y a armar un escándalo. Entonces llegó un tipo con un traje blanco y se los llevó, mientras estos cabrones seguían con su maldita cinta. Los hermanos Kendo intercambiaron miradas. Si buscaban algo que hubiera ocurrido el día anterior, lo único que había ocurrido en el patio era, quizás deberían saltarse el Kendo por un día e intentar asistir a sus clases habituales por una vez. Midoriya se secó el sudor de la frente mientras repasaba su trabajo. El suelo, que antes había sido un desastre, ahora estaba impecable. Los envoltorios, las latas, las colillas de cigarrillos y toda la demás basura habían sido barridos y embolsados. En poco más de una hora, el centro de actividades que el club de Kendo usaba como sala de reuniones lucía más limpio que nunca. Claro, algunas luces estaban apagadas y las paredes aún estaban un poco dañadas, pero el club de Kendo podía encargarse de sus propios desastres. Midoriya acababa de pasar una hora embolsando toda su basura y ya no tenía ganas de seguir. No habría hecho esto si no creyera que podía sacar algo provechoso, y ya tenía algo en mente. Vino a ese estúpido club para aprender algunos movimientos, y después de la pelea que vio ayer, tenía un par de planes sobre lo que quería aprender. Tenía en mente a algunas personas con las que pelear, bueno, unos pocos quizás sean demasiados. La mayoría del club era un desastre, agitando sus palos sin tener ni idea de la distancia adecuada. Chocaban directamente contra sus oponentes y se sorprendían al no poder dar en el blanco cuando todo era culpa suya. No había nadie en segundo plano que mereciera atención, y con tanta gente en un solo club, eso ya era sorprendente. No, solo 2 personas en la parte superior merecían ser investigadas. Los únicos que parecían tener algo de habilidad eran los líderes del club. Fairy, la presidenta, y una chica que era la vicepresidenta. No estaba seguro de si alguna vez mencionaban su nombre. Nunca lo escuchó. Midoriya se acarició la barbilla, asintiendo para sí mismo mientras recordaba el día anterior. El club de Kendo tuvo una gran pelea con una pandilla local, así que pudo presenciar un espectáculo de lucha sin tener que mover un dedo. Fue un poco extraño ver tanta pelea sin salir herido, pero no le importó. Las 2 personas que quería investigar tenían estilos de lucha radicalmente diferentes. El presidente usaba una espada enorme que blandía como si no pesara nada, golpeando a sus oponentes con una ráfaga tan poderosa que, de alguna manera, logró abrumar a Midoriya en su primer enfrentamiento. Aún no entendía del todo cómo lo hacía el presidente. A la otra, la vicepresidenta, solo la había visto pelear brevemente durante la trifulca de ayer. Había usado su espada con una sola mano como si fuera una esgrimista, luchando en medio de la pelea con una ráfaga de estocadas. El hecho de que pudiera hacer cualquier cosa en un espacio tan pequeño ya era sorprendente, pero su estilo de lucha completamente diferente realmente llamó su atención. Claro, el Kendo tenía estocadas y golpes, casi todos los estilos de esgrima probablemente los tenían, pero la forma en que ella usaba su espada definitivamente parecía la de un estoque.
¿Quién sabía por qué estaba usando técnicas de estoque con un bastón de kendo? Midoriya dejó de acariciarse la barbilla como un cretino pretencioso y se centró en lo que tenía que hacer a continuación. Guardar todos los productos de limpieza. Podría volver a ocuparse de las espadas cuando llegaran los miembros del kendo. Un momento. Midoriya se detuvo a mitad de camino hacia el armario más cercano y retrocedió hasta que pudo ver un reloj. Las clases empiezan a las 8, pero a nadie le importa cuando se supone que empiezan. Midoriya expresó sus pensamientos en voz alta, intentando comprender lo que sucedía, mientras se apoyaba en la escoba con la que barría la habitación y miraba el reloj. ¿Cuándo llegué aquí la última vez? A las 7 y pico, así que definitivamente fue antes de las 8, y había gente aquí. A solo 10 minutos de que empezaran las clases, a Midoriya no le habría sorprendido que en su clase solo hubiera 2 personas, porque sabía que serían él y Eiko. Pero la última vez que estuvo allí, el club de kendo estaba lleno de gente, mucho antes de las 7:50, así que quedaba una pregunta. Midoriya echó un último vistazo al centro de actividades por si acaso, solo para asegurarse de que no se le escapaba algo obvio. Todas las sillas estaban apartadas a un lado, apiladas unas sobre otras en una fila ordenada y pulcra. El suelo estaba tan limpio como le había costado con solo una escoba y un cubo de basura. Los restos de desperdicios habían desaparecido hacía rato. Lo había revisado al menos una docena de veces en los últimos 5 minutos para admirar su obra. Las armas, si es que se les podía llamar así sin reírse, estaban todas amontonadas en un rincón, fuera del camino del trabajo de Midoriya. Todo estaba organizado, incluso el desordenado área de juegos. Eso sí que había sido un verdadero fastidio. Todo estaba en su sitio, salvo un pequeño detalle. Algo aún más importante para el club de kendo que su propio equipo. Midoriya echó un vistazo a su alrededor, con el ceño fruncido por la confusión, mientras dirigía la mirada hacia la puerta. Por alguna razón, a pesar del tiempo que llevaba allí, seguía siendo la única persona en la sala del club. Y aunque había habido algunas ocasiones en clase en las que había poca gente, nunca había llegado a este extremo. Eso generó la pregunta que rondaba en la cabeza de Midoriya: ¿dónde diablos está todo el mundo? Antes de que pudiera terminar de hablar, algo se movió. La puerta principal se sacudió mientras alguien intentaba abrirla. Midoriya se dirigió a esa puerta, ansioso por encontrar por fin a alguien, a quien fuera, que le explicara lo que estaba pasando. A este paso, incluso aceptaría a esos idiotas que se pasaban el día jugando videojuegos con tal de que le explicaran dónde estaba todo el mundo, pero lo que encontró fue mucho peor. La persona que abrió la puerta no era uno de esos idiotas de los videojuegos, no, ni siquiera eran del club de kendo. Diablos, ni siquiera eran del Instituto Ishiyama. Al entrar por la puerta principal del centro de actividades, el policía solo tardó un segundo en echar un vistazo al edificio desierto antes de fijarse en la única persona a la vista. Un estudiante joven, algo desaliñado. Había menos gente de la esperada, pero serviría para empezar. Disculpe, jovencito. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Los ojos de Midoriya se alzaron lentamente mientras observaba al oficial, y sus ojos se abrieron de par en par al comprender la realidad de lo que estaba sucediendo.